Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 156. La magia realmente existe. A la mañana siguiente, Elsa se despertó y vio al pequeño gatito tumbado en el sofá, ronroneando suavemente. Sabía que todo lo ocurrido la noche anterior no había sido un sueño. Buenos días, Elsa. Charlie, que estaba en medio de cultivando el sonido del trueno del tigre leopardo, sintió que Elsa despertaba. Lentamente abrió los ojos y la saludó amistosamente. Elsa se quedó atónita por un momento, y luego respondió inmediatamente. Buenos días, Charlie. Charlie asintió y continuó cultivando el sonido del trueno tigre leopardo, mientras Elsa levantaba la colcha, iba al baño a asearse y se cambiaba el pijama. Ding dong. Sonó el timbre. Elsa, ya vestida, abrió la puerta y un camarero metió un carrito de desayuno. Resultó que el Hotel Advanced ofrecía desayuno gratuito a domicilio por la mañana. Sin embargo, no fue un desayuno especialmente lujoso. Solo una taza de café caliente, un trozo de hojaldre crujiente por fuera y suave por dentro, con un aroma delicioso, y un croissant francés. Un desayuno francés típico. Después de que el camarero se marchara, Elsa colocó la bandeja sobre la mesa y le preguntó a Charlie: ¿te gusta comer pan? En su opinión, los gatos no deberían comer pan, pero Charlie claramente no era un gato común ni corriente, así que preguntó de todos modos. No me gusta. Me gusta comer carne por la mañana. Escribió Charlie. Al oír esto, Elsa se encogió de hombros. Ah, entonces somos bastante parecidas. A mí me gusta la leche, las salchichas y el bacon por la mañana, no el café y el pan. Parece que tendremos que salir a buscar un sitio para desayunar más tarde. No hay necesidad de perder tanto tiempo. Charlie señaló con su cola la bandeja de Elsa y recitó en silencio el encantamiento del hechizo de transfiguración en su corazón. Ver a Berto. Así, de repente, el café gris del vaso sobre la bandeja se convirtió en leche blanca como la leche, y el pastel de mantequilla y el croissant francés que estaban al lado se transformaron en huevos fritos, bacon frito y salchichas a la parrilla. Al ver el desayuno transformado en la bandeja, los ojos de Elsa se abrieron de par en par y murmuró para sí misma. Dios mío, ahora creo que la magia realmente existe. Ayer, todavía se mostraba algo escéptica ante lo que Charlie decía, pero ahora, tras haber visto a Charlie hacer magia con sus propios ojos, finalmente ya no tenía dudas. Entonces, ¿qué estás comiendo? Después de recobrar el sentido, Elsa miró a Charlie, que había saltado sobre la mesa, y preguntó. Me encanta comer pollo asado. Charlie sacó un pollo asado frío de su chaleco de gato, usó el encantamiento de levitación para hacerlo flotar y luego usó el hechizo de fuego para recalentarlo antes de abrazarlo felizmente y empezar a roerlo. Al ver esto, a Elsa se le contrajo la boca y empezó a comerse su propio desayuno. Tras terminar el desayuno, Elsa estaba a punto de marcharse. Al alzar la vista, descubrió que Charlie había desaparecido. De repente, sintió que su hombro se hundía y una línea de texto formada por llamas apareció ante sus ojos. Estoy sobre tu hombro. Solo usé un hechizo similar a la invisibilidad, no hay por qué sorprenderse. Reprimiendo su curiosidad, Elsa asintió y abrió la puerta para salir de la habitación del hotel. En el vestíbulo del hotel, el policía francés encargado de la recepción ayer ya estaba esperando en el sofá desde temprano. Buenos días, inspectora Elsa, esto es para usted. Al ver aparecer a la bella Elsa desde el ascensor, el policía francés se levantó de inmediato para saludarla y sacó una rosa que acababa de comprar en la calle para entregársela. Gracias. Parece que a los franceses nunca les falta romanticismo. Tras tomar la rosa, un atisbo de alegría iluminó el rostro de Elsa. Como destacada agente de policía, Elsa también era una mujer que disfrutaba del romanticismo, y recibir una rosa era sin duda un detalle muy grato. De hecho, aunque Elsa no era deslumbrantemente hermosa, seguía siendo guapa. Sumado a su impresionante figura, tenía bastantes pretendientes cuando trabajaba en las comisarías de Surrey y Londres. Sin embargo, tras conocerla mejor, esos pretendientes desaparecían uno a uno. No es que Elsa fuera demasiado distante. Al contrario, era el tipo de chica a la que era relativamente fácil conquistar. Sus exigencias para encontrar pareja no eran altas. Si alguien estaba dispuesto a ser sincero y a dedicarle tiempo, ella estaría encantada de dejar la soltería. Sin embargo, en realidad, seguía siendo una chica solitaria y con aires de chico. ¿Por qué?
Porque era demasiado fuerte y excepcional, lo que hacía que muchos policías varones se sintieran eclipsados tras pasar tiempo con ella. Claro que la razón principal era que estar con Elsa les hacía sentir que su autoestima como hombres se veía afectada. Su formación académica no era tan alta como la de ella. Antes de ingresar en la policía, fue una estudiante brillante graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres y dominaba 5 idiomas. Tampoco podían vencerla en una pelea. En los entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo, ningún agente varón de la comisaría era rival para Elsa. Poseía una destreza excepcional con la pistola y, además, era una trabajadora incansable y una mujer ambiciosa. ¿Cómo podía un hombre común lidiar con una chica así? Quienes buscaban una relación seria vieron su autoestima dañada, y quienes solo querían divertirse y terminar la relación temían acabar con las piernas rotas y en el hospital. Así que, al final, todos se hicieron buenos amigos y compañeros de trabajo. Esta era también la razón por la que Elsa se sentía bien al recibir flores de un hombre guapo. Sin embargo, Elsa no tardó en ponerse manos a la obra. De camino a la comisaría, no paró de hablar del caso con el agente de policía francés, y así Charlie se enteró de la situación general de los asuntos oficiales de Elsa en Francia. Resultó ser un grupo de ladrones de fama internacional que habían robado varias piezas de colección valiosas a un miembro de la familia real en Londres y habían huido a París. La misión de Elsa era ayudar a la policía parisina a capturar a estos ladrones y recuperar las valiosas piezas de colección. Comparado con el robo descarado, el nivel técnico de los ladrones internacionales era mucho mayor. La clave era que resultaba difícil seguirles la pista. Sin embargo, esto no suponía un problema para Charlie. Una vez que Elsa le ayudara a encontrar la entrada al Ministerio de Magia francés, compraría un búho y usaría la habilidad del búho para localizar personas y dar con los ladrones. Los muggles no tenían forma de lanzar encantamientos que pudieran bloquear a un búho. Mientras el nombre fuera el correcto, los ladrones no escaparían a la búsqueda del búho. Dio la casualidad de que Alice también necesitaba una lechuza para que le entregara las cartas. De lo contrario, resultaba bastante engorroso escribir cartas o enviar regalos, ya que las oficinas de correos de lechuzas no estaban por todas partes. Cuando estaban casi en la comisaría, Elsa pareció recordar algo y preguntó con naturalidad. «Oficial Henry, ¿conoce el lugar llamado Plaza Furstenberg?» «¿La Plaza Furstenberg?» «Esa Plaza Furstenberg en la calle Philip Roland. ¿Podrían estar escondidos esos ladrones cerca?», preguntó Henry, desconcertado, mientras conducía. Elsa negó con la cabeza de inmediato y puso una excusa. «No, es que una colega vino a París de viaje hace poco y dijo que la plaza era muy bonita, así que pensé que, ya que estoy aquí ahora, iría a echar un vistazo cuando tenga algo de tiempo libre». «¿Es muy bonito allí?», preguntó Henry, desconcertado, pero enseguida se le ocurrió algo. «No hace falta esperar unos días. La Plaza Furstenberg no está muy lejos de la comisaría. Puedo llevarte al mediodía para que la veas. Hay un restaurante cerca con un filete buenísimo. Podemos probarlo juntos». «Entonces muchas gracias». Elsa sonrió y asintió. Capítulo 157. El gato infiltrándose en el Ministerio de Magia francés, parte 3. Al mediodía, Elsa subió al coche de Henry y llegó cerca de la Plaza Furstenberg que Charlie estaba buscando. Era una plaza muy pequeña, de poco más de 100 metros cuadrados, con 4 grandes árboles de 5 o 6 metros de altura en el centro y algunos bancos para descansar colocados cerca. Pero en ese preciso instante, ni una sola persona estaba sentada en esas sillas para descansar. «Esta es la Plaza Furstenberg, es bastante tranquila». Henry originalmente quería decir que era bastante bonito, pero no había nada en la plaza, y realmente era difícil ver dónde estaba la belleza. Elsa también se sorprendió un poco al ver la apariencia de la pequeña plaza. No esperaba que el misterioso Charlie, que había viajado hasta Francia para encontrar este lugar, estuviera buscando una plaza tan discreta. «Mi compañera, esa chica, prefiere este tipo de estilo sencillo y retro». Elsa le dio una explicación a la fuerza y luego le dijo a Henry. Vamos a ese restaurante que mencionaste para almorzar. Por favor». Henry condujo a Elsa hacia un restaurante que estaba en el lado derecho de la calle, fuera de la plaza. Mientras tanto, Charlie ya se había bajado del hombro de Elsa y se había quedado en la plaza. Porque hacía apenas un instante había visto a un hombre con gabardina y sombrero entrar tranquilamente en la plaza y detenerse en medio de esos 4 árboles. Entonces, las ramas de los 4 árboles se entrelazaron, transformándose en un ascensor que envolvió al hombre de la gabardina y lo hundió en el suelo.
Por lo tanto, Charlie estaba seguro de que aquella pequeña plaza era la plaza Furstenberg que buscaba, y la entrada para visitantes del Ministerio de Magia francés estaba justo en medio de esos 4 árboles. Debido al encantamiento repelente de Mugles y a los encantamientos protectores, Elsa, Henry y la gente que charlaba fuera de la plaza siempre ignoraban inconscientemente su existencia cuando la veían. Simplemente les pareció que la plaza que tenían delante era pequeña y lúgubre, y que lo mejor era no acercarse. Y si alguien entraba por accidente o tenía que cruzar la plaza, su mente se vería afectada, sugiriéndole psicológicamente que debía irse rápidamente y no quedarse mucho tiempo. La plaza Furstenberg es una de las entradas para visitantes del Ministerio de Magia francés. Sin embargo, como se trata de una entrada para visitantes, generalmente solo los magos que vienen al Ministerio de Magia francés por primera vez entran por aquí. Los magos que ya han estado aquí antes suelen entrar mediante aparición o polvos flu. Es precisamente por esto que el flujo de visitantes que entran y salen de la plaza Furstenberg, que sirve como entrada principal, no es muy grande en un solo día. El plan de Charlie consistía en usar el encantamiento de la desilusión para colarse durante el día, familiarizarse con la distribución y la situación general, y luego encontrar un rincón en el Ministerio de Magia donde esconderse. Espera hasta que oscurezca, cuando todos los magos hayan terminado de trabajar y se hayan ido a casa, y entonces sal a encontrarte con esa gata espíritu Magda. Sin embargo, su suerte era mala. Desde que entró el hombre de la gabardina, durante 2 horas, ni un solo mago entró al Ministerio de Magia por esa entrada. Justo cuando estaba debatiendo si colarse él solo, disfrazado de gato, finalmente esperó a que un segundo mago entrara en la pequeña plaza. Sin atreverse a demorarse más, lo siguió inmediatamente. Mientras el mago que llevaba una maleta era completamente envuelto por el ascensor mágico, este comenzó a descender, tardando unos 7 u 8 segundos en detenerse. La puerta del ascensor se abrió, y el mago con la maleta salió rápidamente del ascensor y entró en el bullicioso vestíbulo del Ministerio de Magia francés, que tenía no menos gente que el Ministerio de Magia británico. Charlie salió justo detrás. Sin embargo, en el momento en que salió del ascensor, descubrió que el encantamiento de desilusión que se había lanzado a sí mismo se había disipado instantáneamente. Ahora comprendía que el interior del Ministerio de Magia francés había sido sometido a un contrahechizo para el encantamiento de la desilusión, lo que provocó que quedara expuesto a una gran multitud de magos en el momento en que salió del ascensor. Afortunadamente, sin embargo, era un gato, no un humano. Si una persona apareciera repentinamente de la nada, sin duda llamaría mucho la atención, dado su tamaño. Pero un gato es diferente. Nadie se quedaría mirando fijamente al suelo junto a la salida del ascensor. Además, en el momento en que se abrió la puerta, el mago con la maleta al frente ya había llamado la atención de todos los magos que miraban en esa dirección, así que cuando vieron a Charlie detrás de él, ya había salido del encantamiento de la desilusión. Así pues, daba la impresión de que había salido del ascensor junto con el mago, que iba delante. De esta forma, todos asumirían inconscientemente que Charlie era la mascota del mago con la maleta, y no le prestarían más atención a Charlie. En el Ministerio de Magia había cientos o miles de magos, pero el personal solo constituía una parte. Muchos eran magos que estaban allí para ocuparse del papeleo o de asuntos relacionados. Muchos de ellos traían a sus propias mascotas: gatos, perros, búhos, cerditos. Y había muchas razas diferentes de mascotas, pero básicamente no tenían capacidades ofensivas. Por lo tanto, el personal del Ministerio de Magia no les prestaría mucha atención. Mientras Charlie se abría paso entre la multitud de magos, incluso vio duendes, elfos domésticos y otras criaturas mágicas afanándose en el Ministerio de Magia. Como cachorro de gato fantasma de cola larga, realmente no destacaba por nada en particular. En comparación con la grandiosidad del Ministerio de Magia británico y su estilo arquitectónico algo retro, el Ministerio de Magia francés, en general, parecía incorporar algunos elementos arquitectónicos del Art Nouveau. En el techo abovedado y abovedado se representaban varias constelaciones en movimiento, y debajo colgaba una esfera de al menos 1 metro de diámetro, parecida a una estrella, que emitía un suave resplandor, iluminando con gran intensidad todo el vestíbulo del Ministerio de Magia francés. El mago francés con la maleta había llegado al primer piso del vestíbulo del Ministerio de Magia, que era donde normalmente se registraban los magos visitantes. Charlie dio una vuelta por el vestíbulo del primer piso, pero no vio ninguna señal de la gata negra Magda Spirit. En ese momento, recordó de repente que el Ministerio de Magia francés, que utilizaba a Magda Spirit Cats como guardianes, parecía algo de hace décadas. En cuanto a si la actual bestia espiritual guardiana del Ministerio de Magia francés
Seguía siendo un Magda Spirit Cat, era realmente difícil decirlo. Sin embargo, Charlie no tenía otra opción. Después de todo, esta era la única pista concreta que tenía, y ¿cómo iba a saberlo si no venía a comprobarlo? ¿A quién más podía culpar cuando aún no había pistas sobre el Zou y el gato Wampus? Como no encontró al gato espíritu Magda negro en el primer piso, Charlie tomó inmediatamente el ascensor mágico hasta el segundo nivel del sótano. El segundo nivel del sótano albergaba principalmente el departamento de aplicación de la ley mágica y la sala de correo. Charlie esquivó cuidadosamente a los magos que trabajaban allí y buscó por todas partes, pero aún no veía al gato espiritual que buscaba. No fue hasta que entró en el tercer nivel del sótano, los archivos, que finalmente vio, a través de la rendija de la puerta del ascensor mágico, a los clones negros del espíritu gato Magda en el pasillo, mordiendo las bolsas de archivos y dejándolas por todas partes. Ahora que lo pienso, el trabajo de estos gatos espirituales como guardias nocturnos y repartidores durante el día era bastante duro. Sin embargo, en el momento en que se abrió el ascensor, dos magos que lo custodiaban lo agarraron por el cuello y lo enviaron de vuelta a la oficina de objetos perdidos de mascotas en el vestíbulo del primer piso. Los archivos eran una zona restringida del Ministerio de Magia, a la que no tenía acceso nadie que no fuera empleado, y lo mismo ocurría con las mascotas. Charlie no se resistió. Bastaba con saber que había Magda Spirit Cats en el Ministerio de Magia francés, y ahora no era el momento de actuar. Capítulo 158. La batalla del maullido miau, 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 estoy de puntillas, miau, 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 protegiendo a su amor, en un abrir y cerrar de ojos, se ha vuelto a ir. En plena noche, Charlie tarareaba una melodía familiar de su vida pasada. Con pasos ligeros, salió gateando del cajón del mostrador de recepción. Tras haber sido llevado a la oficina de objetos perdidos durante el día, aprovechó el momento en que la bruja de la recepción fue al baño para colarse en el cajón del armario que tenía delante. Aunque el gato fantasma era mucho más débil que otras criaturas mágicas felinas como los gatos espíritu, los gatos Wampus o los Zou, tenía una gran ventaja. A ojos de los magos, no representaba prácticamente ninguna amenaza. A menudo, ni siquiera necesitaba luchar. Bastaba con su ternura para salir adelante. La aparición y desaparición de un gato fantasma no llamaría mucho la atención, pero si apareciera un Zou en el Ministerio de Magia, la cosa sería diferente. Precisamente por eso, cuando el Ministerio de Magia cerró sus puertas por la noche y los magos guardianes terminaron sus últimas revisiones, no descubrieron su presencia. Al fin y al cabo, los magos guardianes no podían imaginarse a un gato fantasma escondido en un cajón de la recepción. Tras una breve búsqueda, Charlie encontró rápidamente al gato espiritual Magda, que patrullaba en el departamento de magia, en el segundo sótano. El gato espíritu Magda es una criatura mágica extremadamente difícil de matar porque, una vez atacado, se divide en dos y, a veces, puede dividirse en docenas o cientos de clones. A menos que mates a todos estos clones a la vez, mientras tenga poder mágico en su cuerpo, puede seguir dividiéndose. La clave está en que cada uno de sus clones es el cuerpo real. Mientras quede uno, puede sobrevivir. Por eso, el Ministerio de Magia francés utiliza a un gato espíritu Magda como guardián. No es la criatura mágica más poderosa, pero sí la más problemática, y puede ser domesticada. Siempre que un mago invade el Ministerio de Magia, el gato espiritual Magda es la entidad más difícil de enfrentar. Puede retrasar con éxito al intruso, permitiendo que los magos guardianes reaccionen a tiempo. Por supuesto, también es posible que el gato espíritu Magda sea popular porque puede dividirse en cientos y ocupar múltiples posiciones a la vez. Sin embargo, nada de esto le importaba mucho a Charlie, porque no intentaba matar a su oponente. Solo quería un poco de su sangre. Inclinándose y reuniendo fuerzas, Charlie se lanzó contra el gato espíritu Magda como una flecha afilada. Para esta operación, no podía usar magia. Tenía que confiar completamente en su poderoso cuerpo físico para someter al espíritu gato Magda. Porque en muchos lugares del Ministerio de Magia había retratos que se movían, y las personas que estaban dentro de esos retratos informarían lo que vieron esa noche a los magos del Ministerio de Magia francés. Un gato fantasma con un poco más de fuerza y velocidad podría ser algo especial, pero no sería gran cosa. Sin embargo, un gato fantasma que conociera la magia de los magos sería un asunto completamente distinto. ¿Maullido? La gata Magda Spirit, que patrullaba la zona, vio al cachorro de gato fantasma corriendo hacia ella desde la oscuridad, e inmediatamente apareció una expresión de confusión en su rostro felino. ¿De dónde ha salido este pequeño gato fantasma? ¿Acaso me está buscando para jugar?
Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar por completo a lo que estaba sucediendo, Charlie llegó frente a él a supervelocidad. Xingyi, forma de tigre, palma de tigre. Al ver a Charlie correr delante del gato espíritu Magda, inmediatamente se puso de pie sobre sus patas traseras y un maullido pata golpeó ferozmente la cabeza del gato espíritu Magda. Al sentir el poderoso viento de palma, las pupilas del gato espiritual Magda se contrajeron e instintivamente activó su talento de linaje. Clonar. Bofetada. El gato espíritu Magda, golpeado en la cabeza por Charlie, puso los ojos en blanco y se desmayó. Antes de eso, otro gato espíritu Magda ya se había separado del cuerpo del que había quedado inconsciente. Antes de que Charlie pudiera intentar atacar de nuevo, la gata espiritual Magda, que se había separado del grupo, no se detuvo en absoluto. En cambio, uno se dividió en dos en cuatro en 8. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron más de 30, todos abalanzándose sobre Charlie a la vez. Charlie tuvo que seguir de pie sobre sus patas traseras, mirando en todas direcciones y escuchando a su alrededor, usando Xingyi Quan combinado con una cola flexible para apartar uno por uno a los gatos espíritu Magda que se abalanzaban sobre él. En ese preciso instante, una estridente alarma sonó en todo el Ministerio de Magia. Todos los retratos que colgaban en los pasillos del Ministerio de Magia se habían transformado en la imagen de Charlie. Un gato con un chaleco rojo para gatos. Y todos los retratos que originalmente estaban en esos marcos se amontonaron en un marco de la pared más cercana al lugar donde Charlie y el gato espíritu Magda estaban peleando en el pasillo del segundo piso. Estaban apretujados en ese encuadre, asomando la cabeza, observando la batalla entre los dos gatos con gran interés, haciendo exclamaciones y vitoreando de vez en cuando. Merlín nunca había visto un gato fantasma tan poderoso. Un cachorro de gato fantasma está suprimiendo a una gata espíritu Magda adulta, es increíble. Vamos, Abel, ráscalo, muérdele el cuello, si sigues así, te quedarás sin trabajo, Abel. Dejen de pelear, los gatos son tan lindos, ¿por qué pelean? Ignorando los retratos chismosos, Charlie agitó sus garras repetidamente, apartando de un manotazo a 7 u 8 Magda Spirit Cats que lo rodeaban, luego agarró rápidamente al que había quedado inconsciente y se dio la vuelta para correr. El cuerpo físico de Charlie había sido mejorado y cultivado muchas veces. Incluso sin llegar a la edad adulta y despertar el talento acelerado de la línea de sangre, su velocidad general era más que un poco más rápida que la del gato espiritual Magda. Así que cuando Charlie corrió a toda velocidad, los Magda Spirit Cats, que se habían dividido en más de 20, se sorprendieron al descubrir que no podían alcanzar a ese cachorro de Phantom Cat en absoluto. En apenas 10 respiraciones, habían perdido de vista al cachorro del gato fantasma. Para entonces, Charlie ya había arrastrado al gato fantasma hasta un armario en la planta baja. Sacó un cuchillo pequeño y afilado de su chaleco de gato, le hizo rápidamente un corte en la pata y la lamió. Se ha recolectado sangre de la misma especie de criatura. Se puede realizar la fusión de linaje. ¿Deseas fusionarte ahora? Nota. La fusión de linaje tarda 3 días. El cuerpo físico y la conciencia del anfitrión entrarán en un estado latente. Busca un lugar seguro para realizar la fusión. Al ver las palabras que aparecían en la columna de fusión de linaje en su panel de atributos, Charlie no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Efectivamente, siempre que fuera una criatura mágica felina, cumplía los requisitos para la fusión de linaje. 3 días. Parece que tendré que esperar hasta que regrese al orfanato para realizar la fusión. Charlie cerró el panel de atributos y miró a la inconsciente Magda Spirit Cat, descubriendo que su cuerpo comenzaba a desaparecer lentamente. Tras pensarlo un momento, Charlie supuso que el gato espíritu Magda no podía encontrarlo y estaba empezando a retraer sus cuerpos divididos. De hecho, justo cuando Charlie se escondía en el armario de almacenamiento del primer piso extrayendo sangre del clon del gato espíritu Magda, debido a la alarma, varios magos guardianes del Ministerio de Magia utilizaron rápidamente la aparición para llegar al segundo nivel del sótano. ¿Qué? Un cachorro de gato fantasma acaba de atacar a Abel en el departamento de magia. El mago, el jefe de la guardia, que tenía casi 50 años, escuchaba los informes de los retratos y no pudo evitar frotarse la cabeza. Capítulo 159. La calle mágica de París. Al ser la sede del Ministerio de Magia francés, la última vez que un mago se había infiltrado en secreto parecía haber sido hace más de 60 años. Por lo tanto, en todo el Ministerio de Magia, aparte de Magda Spirit Cat Abel, que patrullaba diligentemente, los pocos magos guardianes solían descansar en la sala de guardia temprano por la mañana.
Hoy, la alarma que no había sonado en más de 60 años resonó repentinamente, sobresaltando a los pocos magos de la guardia. Se vistieron a toda prisa y usaron aparición para llegar al segundo piso. Esperando encontrarse con un intruso, se sorprendieron al descubrir que en realidad era un cachorro de gato fantasma de quién sabe dónde, luchando con Abel. El gato fantasma, una mascota mágica común, es adorable, dócil y muy apegado. Aparte de correr un poco más rápido que un gato normal, es prácticamente idéntico a uno. El mundo mágico lo clasifica como 20, lo que significa que es inofensivo. En cambio, el gato espíritu Magda está clasificado como XXXX en la clasificación de criaturas mágicas peligrosas del mundo mágico, lo que significa que es peligroso y requiere un mago con conocimientos especializados para manejarlo. Decir que una criatura mágica de nivel 20 lanzó un ataque sorpresa contra una criatura mágica de nivel XXXX, ¿no era eso una broma? ¿Dónde estará ahora ese gato fantasma? No lo habrá mordido Abel hasta la muerte, ¿verdad? El mago jefe de la guardia pidió los retratos. Los retratos se miraron entre sí y respondieron: para nada. Aunque ese gato fantasma es un cachorro, es increíblemente rápido. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Mientras no esté muerto. El mago guardián principal suspiró aliviado. Supuso que el gato fantasma probablemente era la mascota de algún mago que había ido al Ministerio de Magia durante el día y lo había perdido accidentalmente, y que ahora se escondía en algún rincón del ministerio. Hablando de eso, fue su negligencia en el cumplimiento del deber. No habían revisado con suficiente cuidado al cerrar el Ministerio de Magia y activar los encantamientos protectores por la noche. Si realmente Abel lo hubiera mordido hasta la muerte, no podrían dar explicaciones cuando el dueño viniera a buscar al gato mañana. No habría problemas si el propietario fuera un mago común y corriente, pero si se tratara de alguien con estatus, podría ser considerado responsable por negligencia. Entonces, ¿aún necesitamos notificar al ministro? En ese momento, preguntó un guardia un poco más joven. Según la normativa del Ministerio de Magia, si se descubre a un mago infiltrándose en el ministerio y activa la alarma, se debe notificar inmediatamente al ministro de Magia. ¿Notificarle qué? Notificarle que, debido a nuestra negligencia, un gato fantasma se quedó dentro del ministerio. Usa la cabeza. El mago principal primero reprendió al joven y luego dio órdenes a los demás magos. Muy bien, dispersaos y buscad a ese gato fantasma. Una vez que lo encontréis, echadlo directamente del ministerio. No quiero que me siga molestando mientras duermo. Con el linaje de gatos Magda Spirit en mano, el propósito de este viaje a Francia se había cumplido esencialmente. El siguiente paso era encontrar la manera de salir del Ministerio de Magia. Su plan original era obtener la sangre del gato espíritu Magda, encontrar un lugar donde esconderse y luego esperar hasta el amanecer para escabullirse siguiendo a un mago cualquiera. Pero no esperaba que el ministerio tuviera una alarma. La alarma sonó tan fuerte que probablemente alertó a otros magos. Ahora no estaba claro si podría seguir escondido hasta el amanecer. Sin embargo, pensó que incluso si lo descubrían, no sería un gran problema. Al fin y al cabo, solo era un gato fantasma y no había hecho nada grave. Solo se había peleado con Magda, la gata espíritu que custodiaba el ministerio. Era como encontrar un gatito callejero peleando con tu propio gato grande en casa. Si el gato grande estaba bien y el gatito huía, ¿qué harías con ese gatito? Por supuesto, nada, como mucho unas cuantas reprimendas verbales. Pensó que, incluso si los magos guardianes lo encontraban, podría hacerse el gracioso para salir del apuro. Si ocurriera un accidente, no tendría mayor importancia. En el peor de los casos, usaría la fuerza, dejaría inconscientes a esos pocos guardias y luego usaría la maldición imperio para controlar a un mago y abrir la salida del ministerio. Dado que ya poseía la sangre de Magda Spirit Cat, no permanecería mucho tiempo en París. Una vez que regresara al orfanato, los magos del Ministerio de Magia francés no podrían encontrarlo. Gatito, así que estabas escondido aquí. No tengas miedo, te voy a sacar ahora mismo. Aproximadamente media hora después, Charlie no logró eludir los hechizos de los magos guardianes y fue descubierto dentro de un armario de almacenamiento. Sin embargo, ante su actuación de temblar de miedo, los magos de la guardia no le pusieron las cosas difíciles y simplemente lo echaron del ministerio. A las 4 de la mañana, en la tranquila plaza Fürstenberg, un gato naranja de cola larga que vestía un chaleco rojo apareció de la nada y enseguida huyó. Sin ningún encantamiento antidesilusión del Ministerio de Magia que lo detuviera, Charlie sacó hábilmente la gran espada de hierro en un callejón desierto, lanzó el encantamiento antidesilusión y voló hacia el gran hotel donde se hospedaba Elsa, montado en su espada.
A las 7:30 de la mañana, la primera reacción de Elsa al abrir los ojos fue mirar el sofá que estaba junto a la cama. Un gato fantasma con un chaleco rojo yacía allí, roncando. Después de que Charlie se marchara ayer de la Plaza Fürstenberg, no volvió a aparecer hasta la noche. Para ser sincera, sus sentimientos eran bastante complejos. Al fin y al cabo, como persona normal, aún desconfiaba un poco de cosas como la magia. Pero recordando que Charlie había dicho antes que, siempre y cuando ella le ayudara a encontrar la Plaza Fürstenberg, él le ayudaría a encontrar a esos ladrones internacionales, Elsa aún sentía cierta expectación en su corazón. Tras su llegada a París en los últimos días, también descubrió que, si bien el Departamento de Policía de París fue muy amable con ella como inspectora, no parecían particularmente preocupados por dar con los ladrones. Como dijo Henry ayer por la tarde, era más difícil que subir al cielo encontrar ladrones famosos incluso a nivel internacional, así que solo podían decir que harían todo lo posible. Y el resultado de este esfuerzo máximo fue que, en los 2 días transcurridos desde nuestra llegada a París, aparte de reuniones y comidas, no había habido ni una sola pista. Solo cabe decir que es normal no preocuparse por las cosas que pierde otro país. Esto puso a Elsa algo ansiosa, pero al ser una extraña en tierra extraña, le resultaba aún más imposible encontrar alguna pista. Ahora la única esperanza era, en realidad, ese gato mágico y maravilloso que tenía delante de sus ojos. A las 10 de la mañana, Elsa rechazó la invitación de Henry a almorzar y ni siquiera fue a la comisaría. En cambio, tomó un taxi directamente a la calle peatonal de París mientras sostenía a Charlie. Desde que Elsa se enteró ayer por la tarde, por boca de Henry, de la actitud de la policía francesa respecto a este caso, la poca buena impresión que tenía de él se desvaneció al instante. ¿A dónde vamos? ¿A buscar a esos ladrones? Tras bajarse del taxi, Elsa preguntó mientras sostenía a Charlie en un brazo y una pequeña libreta en el otro. Charlie movió ligeramente la cola y el lápiz del cuaderno comenzó a escribir automáticamente. Para llevarte a ver el verdadero mundo mágico y para comprar algo que pueda encontrar a esos ladrones. Charlie pasó todo el día de ayer en el Ministerio de Magia. No solo encontró al gato espiritual Magda, sino que también escuchó por casualidad la ubicación exacta de la entrada a la calle mágica de París, gracias a la charla de los magos. Capítulo 160. Noticias del Circo Mágico, tercera actualización, calle mágica de París, era un lugar similar al callejón Diagon de Londres, pero mucho más grande. No solo albergaba una gran cantidad de tiendas de magia, sino que, ocasionalmente, venía un circo mágico a actuar. El objetivo de Charlie hoy era simple. Llevar a Elsa a la calle mágica de París para comprar un búho, luego usar el talento de linaje del búho para entregar correo para encontrar a los ladrones, cumpliendo su acuerdo previo con Elsa. ¿El verdadero mundo mágico? Los ojos de Elsa no pudieron evitar iluminarse, y su corazón se llenó de una mayor expectación. Recuerda, una vez dentro, nunca digas que eres un mugle. Solo sigue mis instrucciones, haz lo que tengas que hacer y luego regresa. Mientras asomaba la cabeza para buscar algo en la calle, Charlie usó un hechizo de escritura para anotar una lista de precauciones en una pequeña libreta. Unos 20 minutos después, cuando Elsa, cargando a Charlie, llegó aproximadamente a 2/3 del camino por la calle peatonal de París, Charlie de repente le dio una palmadita con la pata a Elsa, indicándole que se detuviera. Lo encontré. En medio de una escalera que ascendía, en el lado izquierdo de la calle peatonal, se alzaba firmemente un pilar rectangular de piedra, tallado con la figura de una doncella griega semidesnuda. Elsa se acercó a la base de la estatua tal como le había indicado Charlie. La cola de Charlie tocó suavemente la mano de la estatua, y ésta se movió lentamente, abriendo una puerta de la nada en el interior del pilar de piedra. Entrar. Al ver las 2 palabras que aparecían en la pequeña libreta, Elsa tragó saliva, respiró hondo y entró. Con ese único paso, pasó del mundo mugle ordinario al mundo mágico. Seguía siendo la misma estatua, la misma calle peatonal. Pero el aspecto de la estatua había cambiado, y entre los peatones que transitaban por la calle, había mucha menos gente que llevara camisa, chaqueta o falda. En cambio, la mayoría eran magos que vestían túnicas y sombreros de mago y portaban varitas. También había algunos elfos bajitos de orejas puntiagudas y diversas mascotas mágicas. Las tiendas a lo largo de la calle ya no eran sastrerías, zapaterías, perfumerías ni joyerías. Se habían convertido en talleres de pociones, el banco mágico Gringotts, boutiques de túnicas de mago y otras tiendas que vendían artículos para magos. ¿Es este el mundo mágico? Elsa contempló la transformada calle peatonal de París, con una expresión de asombro indescriptible.
En comparación con los jóvenes magos nacidos de mugles, cuyas visiones del mundo aún no se habían formado por completo, Elsa, como adulta con un alto nivel educativo, sintió un impacto interno mucho mayor al entrar por primera vez en este mundo lleno de magia. Porque había trastocado 20 años de su entendimiento, aunque se había preparado mentalmente hasta cierto punto. Su excelente fortaleza mental le permitió a Elsa mantener la compostura a la fuerza, y comenzó a pasear por la calle mágica con naturalidad. Charlie le acababa de recordar que no podía dejar que los magos de allí supieran que era mugle, o las cosas se pondrían muy feas. Aún con Charlie presente, no podía garantizar que no la descubrieran y le borraran todos sus recuerdos del mundo mágico. Nadie quiere que le borren la memoria, y Elsa no era una excepción. Así pues, tuvo que cooperar bien para completar la tarea que Charlie le había encomendado: la tienda de mascotas de Parris. Elsa, que llevaba a Charlie en brazos, miró la tienda que tenía delante, se dio ánimos en silencio y entró. «Oh, bella dama, bienvenida. Tenemos búhos, sapos, arañas, perros y kneazles, una gran variedad. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» En cuanto Elsa entró en la tienda, un joven mago con túnica se acercó a saludarla. Los franceses tienen una labia increíble. No esperaba que los magos fueran iguales. Quejándose para sus adentros, Elsa respondió con una sonrisa. «Necesito un búho para regalárselo a mi sobrina, que está a punto de empezar en una escuela de magia. Un búho. Por favor, venga por aquí. Tenemos lechuzas comunes, búhos pardos, búhos reales, búhos grises, mochuelos, búhos cornudos, búhos chillones, búhos nivales y cárabos. ¿Cuál le gustaría?» El mago condujo a Elsa a una pequeña habitación en el lado sur, que estaba llena de al menos 30 jaulas, todas con búhos dentro. Elsa miró a su alrededor y luego señaló a un búho con orejas largas que parecía adorablemente gracioso, diciendo: «Me quedo con este». Al principio del camino, cuando Elsa le preguntó a Charlie qué tipo de búho comprar, Charlie le recomendó uno más grande. En su opinión, a un búho más grande no le resultaría tan difícil entregar cosas a largas distancias. Sin embargo, después de que Elsa supiera que ese búho era un regalo que Charlie tenía destinado para Alice a su regreso, le dio un consejo amistoso. La practicidad podía pasar a un segundo plano, ya que la apariencia podría ser más importante. Charlie lo pensó y le pareció lógico. Aunque creía que todos los búhos eran más o menos iguales, al fin y al cabo era un regalo para una niña como Alice. La perspectiva de Elsa probablemente era más acertada que la suya. «Oh, un precioso búho chillón. Sin duda tienes buen ojo para la calidad». El mago inmediatamente aplaudió en señal de alabanza. Así, tras pagar 20 galeones, Elsa salió de la tienda de mascotas de Parris llevando a Charlie en un brazo y la jaula del búho en el otro. «Deberían quedar algunos galeones de lo que te di. Si te interesa, puedes ir al restaurante mágico que está más adelante y probar algunas delicias mágicas. Te invito». Al ver que Elsa había actuado con naturalidad de principio a fin, Charlie ya no estaba preocupado por que la reconocieran. En realidad, distinguir entre un mago y un mugle no es tan fácil cuando no se está realizando magia. Además, incluso en el mundo mágico, hay squibs que, al igual que los mugles, no han heredado el linaje mágico. Igual que el conserje de Hogwarts, Filch. Así pues, a menos que ocurriera algún accidente, con Charlie allí y la gran fortaleza mental de Elsa, hacerse pasar por mago no era una tarea particularmente difícil. Eso sería un auténtico honor. A Elsa también le intrigaba la oportunidad de probar las delicias del mundo mágico y aceptó de inmediato. Así, la persona, el gato y el búho disfrutaron de varias exquisiteces mágicas únicas en un restaurante al final de la calle mágica de París, cuyos sabores eran realmente maravillosos. Durante este almuerzo, Charlie volvió a usar su agudo oído para escuchar una noticia muy interesante de los magos de la mesa de al lado. El circo mágico más grande del mundo mágico ofrecería una función en el centro de la calle mágica dentro de 2 días. Se decía que muchas criaturas mágicas nunca antes vistas aparecerían en el espectáculo. Esta noticia provocó que Charlie, quien originalmente había planeado regresar a Gran Bretaña esa misma tarde después de ayudar a Elsa a encontrar a los ladrones, cambiara discretamente sus planes. Recordó que la rara criatura mágica con la que se había encontrado Newt, el Zou, había sido capturada originalmente por un circo. Quizás también podría sacar algo del circo. Después de todo, su fusión de linaje podría no ser algo que solo se haga una vez. Tal vez cuando alcance el nivel 20 o 30, podría someterse a la fusión de linaje nuevamente. Nunca está de más estar preparado. Capítulo 161.
La espada del rey Arturo. Después de terminar de almorzar en la calle mágica de París, Elsa, cargando al búho, siguió las indicaciones de Charlie para regresar a la calle peatonal parisina habitual y luego tomó un taxi de vuelta al hotel. ¿Sabes los nombres de esos ladrones? En la habitación del hotel, Charlie colocó una hoja de papel en blanco sobre la mesa y preguntó. Sí, esos ladrones son famosos internacionalmente. Dejan su marca inconfundible después de cada robo, pero nunca hemos podido seguirles la pista. Recuerda el dominio de este sitio. Para seguir las novelas taiwanesas, busca el más confiable. Elsa asintió y respondió. Ella estaba a cargo de este caso de robo en Londres. Si la otra parte no se hubiera retirado lo suficientemente rápido, ella les habría atrapado. Bien, escribe el nombre de uno de los ladrones en esta hoja en blanco. Charlie empujó el papel en blanco delante de Elsa con un maullido. Aunque Elsa no sabía por qué quería eso, tomó el papel e hizo lo que le dijeron con decisión. Mete el papel en el sobre que te hice comprar en la cuneta hace un momento, dáselo a ese búho y asegúrate de que le entregue la carta a la persona que nombraste. Charlie continuó. Elsa mostró una expresión de confusión. Charlie explicó. Un búho mágico no necesita una dirección para entregar el correo. Solo tienes que decirle a quién entregarlo, y seguro que se lo hará llegar. ¿Y si los nombres son los mismos? Elsa parecía incrédula. Había tanta gente con el mismo nombre en este mundo, ¿cómo podía estar seguro de no entregárselo a la persona equivocada? Solo se entregará a la persona a la que se lo envíes. Esa es su habilidad mágica natural. Bueno, basta de preguntas. A veces la magia no se puede explicar con la ciencia. En realidad, Charlie tampoco tenía muy claros los principios específicos. También opinaba que la habilidad linaje del búho era bastante irracional en ocasiones, asemejándose un poco a la habilidad de un adivino. Al ver que el gatito se impacientaba un poco, Elsa frunció los labios, metió el papel con el nombre en el sobre, se lo entregó al búho que comía tocino en la mesa y le suplicó con las manos juntas. Por favor, ayúdenme a entregar esta carta a Nacho Coyle. El búho de orejas largas ladeó la cabeza hacia Elsa, luego asintió, agarró el sobre, extendió sus alas y salió volando por la ventana del hotel. Espérame aquí. Al ver esto, Charlie sacó la gran espada de hierro de su chaleco de gato, la arrojó al aire, saltó sobre ella, se lanzó un encantamiento de desilusión y rápidamente persiguió la dirección en la que volaba el búho. Un gato montado en una espada y volando. Elsa sentía que hoy estaba ampliando mucho sus horizontes. La calle mágica, búhos, gatos voladores. Por supuesto, la velocidad de vuelo del búho no era tan rápida como la velocidad con la que Charlie volaba con su espada. Así que Charlie siguió fácilmente al búho. El búho orejudo voló todo el camino, alejándose sorprendentemente del centro de París y llegando a un pequeño pueblo en las afueras que Charlie también reconoció. Finalmente, dejó caer el sobre un hombre británico con gabardina que estaba sentado en un banco del pueblo. El hombre de la gabardina miró el sobre que caía del cielo y al búho que se alejaba volando, con una expresión completamente aturdida. Cuando abrió el sobre y vio el papel con su nombre, sus pupilas se contrajeron, e inmediatamente se puso de pie y caminó rápidamente hacia una pequeña villa en las afueras del pueblo. Este debe ser el escondite de los ladrones. De pie sobre la gran espada de hierro, Charlie siguió al británico hasta la pequeña villa. Al ver a los 4 hombres y la mujer que había dentro, pensó para sí mismo. Jefe, un búho acaba de dejar caer un sobre con mi nombre. ¿Cree que esos 2 magos quieren decirnos algo? En cuanto el hombre de la gabardina entró en la casa, le contó lo que acababa de suceder a un hombre de mediana edad que estaba depurando algún tipo de máquina. ¿Qué? ¿No dijeron que vendrían hoy a recoger los artículos? Podría haber ocurrido algún accidente. El hombre de mediana edad frunció el ceño y pensó por un momento, luego se volvió hacia otro joven que estaba sentado junto a una computadora en la habitación y ordenó. Hermanito, hay algo inusual en la vigilancia que se está realizando en la ciudad. El joven negó con la cabeza. No, los equipos de vigilancia en las principales intersecciones de la ciudad no han detectado nada inusual. No debería ser la policía. Entonces esperemos a ver qué pasa. Quizás esos 2 magos estén tramando algo. El hombre de mediana edad finalmente decidió esperar y ver. Después de todo, esos 2 magos eran misteriosos y siempre actuaban de forma impredecible. Como el grupo de ladrones más famoso a nivel internacional, ya habían cometido numerosos robos internacionales de gran repercusión. Hace apenas 2 meses, recibieron un encargo muy especial. El encargo no tenía mayor importancia, robar de la bóveda privada de un miembro de la realeza británica, pero los 2 clientes eran muy especiales. En realidad eran magos legendarios. Sí, magos, no ilusionistas.
Los dos magos legendarios prometieron que si lograban robar todas las colecciones privadas de este miembro de la realeza británica, no solo les darían una gran suma de dinero como recompensa, sino que también les enseñarían magia. El dinero no les importaba. Como los ladrones más famosos del mundo, tenían de sobra. Pero el atractivo de la magia era demasiado grande. Si pudieran aprender magia y combinarla con sus habilidades, ninguna misión de robo volvería a ser demasiado difícil para ellos. Así que aceptaron de inmediato y actuaron con rapidez. Gracias a una planificación meticulosa y a unas habilidades de robo excepcionales, lograron burlar la fuerte vigilancia de la familia real británica, descifrar complejas cerraduras de combinación y llevarse la invaluable colección que había en el interior. Luego, perseguidos por la policía británica, huyeron de Londres y llegaron a París para encontrarse con los dos magos que les habían encargado la tarea a la hora señalada. Qué raro, en realidad hay magos involucrados. Tras localizar a los ladrones, Charlie tenía previsto regresar al hotel para informar a Elsa. Sin embargo, no esperaba que, con su agudo oído, pudiera escuchar una conversación tan interesante, que inmediatamente despertó su interés. Para que un mago utilice a muggles para robar un objeto, ese objeto debe ser muy valioso. Y el valor aquí no es para los muggles, sino para los magos. Por lo tanto, tras pensarlo un poco, Charlie decidió no regresar todavía. En cambio, usó el encantamiento de desilusión para esconderse en la habitación y esperar a ver qué buscaban los dos magos. Si le resultara útil, no le importaría interpretar el papel de la mantis acecha a la cigarra, sin darse cuenta de lo ropéndola que la sigue. Aproximadamente media hora después, de repente, se oyeron dos sonidos de pop procedentes de la habitación. Entonces, los ladrones vieron aparecer de la nada en su habitación a dos magos vestidos con túnicas de mago. ¿Trajiste los artículos? Uno de los magos altos y delgados le preguntó al líder, un hombre de mediana edad, en tono superior. Frente a los dos magos que aparecieron repentinamente, los ladrones intercambiaron miradas, y el hombre de mediana edad que los encabezaba inmediatamente esbozó una sonrisa y respondió: No se preocupe, señor mago, por supuesto que los trajimos. Por favor, tome asiento primero. Tras decir eso, se giró y le ordenó al hombre del abrigo largo: Ve y consigue Excalibur de la colección. Capítulo 162. El duelo entre armas y magia bla bla bla, ¿qué demonios están diciendo? Charlie se escondió en un rincón de la habitación usando el encantamiento de desilusión. Tras ver llegar a dos magos a la habitación mediante aparición, entablaron una larga conversación con el ladrón de mediana edad que lideraba el grupo. Por desgracia, hablaban francés, así que no entendió ni una palabra. Solo al final comprendió lo que el ladrón de mediana edad le dijo al hombre de la gabardina, porque esa parte estaba en inglés. Sin embargo, no sabía mucho de historia británica y no estaba seguro de qué era esa Excalibur, así que no se apresuró a intervenir y se limitó a observar. 5 minutos después, el hombre de la gabardina volvió a entrar en la habitación, cargando una larga caja de caoba. El hombre de mediana edad que encabezaba el grupo tomó la caja del hombre del abrigo largo, la colocó con cuidado sobre la mesa, empujó el pestillo hacia atrás y la abrió lentamente. Señores míos, los magos, esta es la legendaria Excalibur del rey Arturo que solicitaron. Ante los ojos de todos apareció una magnífica espada larga, cuya hoja brillaba con una luz aún más cegadora que la del sol, y cuya empuñadura estaba fundida en oro e incrustada con piedras preciosas rojas. ¡Qué fluctuaciones mágicas tan poderosas! Al sentir las poderosas fluctuaciones mágicas liberadas por la espada larga dentro de la caja de madera después de que ésta fue abierta, Charlie no pudo evitar jadear. Cuando los dos magos franceses vieron la Excalibur en la caja, al instante mostraron expresiones de inmensa alegría y, simultáneamente, extendieron rápidamente la mano para agarrar la espada larga que había en la caja. Sin embargo, el hombre de mediana edad que iba al frente reaccionó más rápido. Cerró la caja de madera de golpe y la echó hacia atrás, haciendo que las manos del mago, tanto el alto como el bajo, quedaran atrapadas en el vacío. No se precipiten, señores, el mago. He traído lo que querían, así que ¿qué hay de su promesa? Al oír las palabras del líder de mediana edad, los dos magos quedaron atónitos por un momento, y luego, como si hubieran escuchado un chiste genial, estallaron en carcajadas. ¿Un mugle, un simple mugle, quiere negociar con nosotros y aprender magia noble? ¡Qué ridículo! Es pura fantasía. Creo que deberíamos usar reducto para convertirlos a todos en carne picada y arrojárselos a los trolls, para que sepan lo inferiores y patéticos que son. Mejor no. Usemos el encantamiento de la memoria para borrarles la memoria. No debemos dejar que esa gente del Ministerio de Magia descubra nada inusual. Eso no sería bueno. Cierto.
Entonces borremos sus recuerdos. Tras terminar de reír, el mago, tanto el alto como el bajo, ignorando a los pocos ladrones que los rodeaban, comenzaron a discutir cómo lidiar directamente con ellos. Resultó que los dos magos nunca tuvieron la intención de pagar la recompensa. En cuanto a enseñar magia, eso era solo una mentira. Los mugles nacidos sin linaje mágico jamás podrían aprender magia. Al oír a los dos magos discutir cómo lidiar con ellos como si no hubiera nadie más alrededor, las pupilas del líder de mediana edad se contrajeron. No me lo esperaba, no me esperaba que ustedes dos señores magos fueran tan inescrupulosos. Entonces no nos culpen por ser groseros. Háganlo. El líder de mediana edad, el hombre de la gabardina, el joven con el ordenador y otro ladrón, como si estuvieran bien preparados, sacaron rápidamente pistolas y las apuntaron a la cabeza de los dos magos. Simples armas mugles, queriendo hacernos daño. ¡Qué ignorancia! Al observar las expresiones de los dos magos, el líder de mediana edad no pudo evitar sentir una leve inquietud, aunque por fuera se mantuvo tranquilo. Aunque seáis magos, probablemente moriréis si os dispararan. Os aconsejo que cumpláis vuestra promesa con sinceridad. El mago alto y el mago bajo intercambiaron miradas, negaron con la cabeza simultáneamente y lanzaron hechizos silenciosos. Expelliarmus. 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 Cuando los dos magos agitaron sus varitas, las pistolas que los cuatro ladrones sujetaban con fuerza fueron desviadas instantáneamente por una fuerza invisible. Encarcelado. Acto seguido, aparecieron de la nada cuatro gruesas cuerdas que ataron fuertemente a los cuatro ladrones. Al ver esto, Charlie no pudo evitar suspirar. Las armas modernas son sin duda poderosas, pero cuando se enfrentan a magos con una gran energía mental y diversos encantamientos mágicos, resultan casi ineficaces. A menos que se utilicen armas de gran potencia y amplio alcance, como misiles o bombas nucleares, para bombardear una zona en masa, es improbable que representen una amenaza para los magos, e incluso en ese caso, solo para los magos comunes. Los magos poderosos pueden usar directamente la aparición para escapar a largas distancias al percibir el peligro, especialmente aquellos como Dumbledore, cuyo alcance de aparición es inmenso, lo que los hace casi imposibles de matar con armas modernas. Además, elementos como los polvos flu y los trasladores también pueden utilizarse para evadir rápidamente ataques con armas modernas a gran escala. Esta es una de las razones por las que el gobierno mugle, a pesar de poseer ahora tantas armas modernas de alta tecnología, sigue optando por mantener la paz con el mundo mágico. Además, muchos magos viven ahora entre mugles, y el Ministerio de Magia y las calles mágicas están construidas justo en medio de las ciudades mugles más prósperas. El uso de armas de amplio alcance para exterminar magos también causaría daños colaterales a muchos mugles, y no lograría eliminarlos a todos por completo. El resultado, en el mejor de los casos, sería la destrucción mutua, algo que los líderes de ambos bandos no están dispuestos a aceptar. ¡Bang! 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 Justo cuando los cuatro ladrones estaban siendo atados por los dos magos con el hechizo Encarcerous, un disparo resonó repentinamente en la habitación. Resultó que los ladrones no habían tomado precauciones contra los dos magos. Uno de sus miembros, el mejor tirador, llevaba tiempo portando un arma y escondido en el armario de la habitación. Era la mujer entre los cuatro hombres y la única mujer entre los 5 ladrones, la que Charlie había notado en cuanto entró en la habitación. Al ver que sus 4 compañeros estaban atados por la magia de los dos magos, la ladrona que se escondía en el armario abrió la puerta de un empujón y comenzó a disparar salvajemente a la espalda de los dos magos. Sin embargo, estos dos magos no eran ordinarios. En el momento en que llegó el peligro, lanzaron el encantamiento escudo, bloqueando todas las balas, y luego, con un golpe de revés, lanzaron un Petrificus Totalus para congelar a la ladrona en el acto. Si hubieran sido magos comunes y corrientes, enfrentándose a esta emboscada repentina sin reaccionar con la suficiente rapidez, podrían haber sido alcanzados por las pistolas, pero solo habrían resultado heridos, no muertos. Debido a que las balas no tenían maldiciones, los magos podían usar encantamientos y pociones para curarse rápidamente. A menos que alguien les volara la cabeza directamente, el efecto no sería muy significativo. Al ver a la ladrona sometida, el líder, un ladrón de mediana edad, adoptó al instante una expresión de desesperación. Sabía que los magos no eran personas comunes y corrientes, pero no esperaba que fueran tan poderosos. Incluso con su meticulosa planificación contra un objetivo desprevenido, no habían logrado causarle el menor daño. Un montón de mugles débiles incluso quieren usar Protego.
Después de que el mago alto se deshiciera de la última ladrona, estaba a punto de hacer algunos comentarios sarcásticos cuando una sensación de peligro, más de 10 veces más fuerte que antes, surgió repentinamente en su corazón. Rápidamente volvió a lanzar el encantamiento de escudo sobre sí mismo. Capítulo 163. El origen de la magia. 3 actualizaciones Shingyi, puño aplastante, poder oculto. Justo cuando el encantamiento escudo del mago alto estaba a medio formar, Charlie ya se había acercado sigilosamente y había lanzado un potente ataque con la pata de un gato. Grieta. El poderoso poder oculto destrozó directamente el amuleto escudo a medio formar. En la colisión de magia, el amuleto desilusión de Charlie falló, revelando su forma. ¿Un gato? Al ver que el atacante del mago alto era en realidad un gato naranja del tamaño de la palma de la mano, todos, incluidos los 2 magos y los 5 ladrones mugles, quedaron atónitos por un momento. Petrificius totalus. Tras el puño aplastante, Charlie no dudó. Aprovechando el aturdimiento momentáneo del mago alto, disparó un Petrificus totalus desde su cola, sometiéndolo al instante. Difindo. El mago bajito que estaba a un lado dejó de preguntarse por qué un gato los atacaría o cómo podría lanzar Petrificus totalus. Inmediatamente levantó su varita y lanzó un hechizo cortante contra Charlie. Un hechizo cortante podría causar daño directo a los mugles o a los objetos sin magia, y también podría hacer volar por los aires a los magos y los objetos mágicos. Expelliarmus. Frente a la luz mágica que se aproximaba, Charlie usó la cabeza del mago alto que caía como palanca para esquivarla por poco, mientras simultáneamente lanzaba un Expelliarmus contra el mago bajo. El mago bajito no era un mago cualquiera. Tenía una vasta experiencia en combate. Con un movimiento de su varita, lanzó Finite Incantatem para desviar el Expelliarmus de Charlie. Sin duda, un mago adulto luchando con toda su fuerza sigue siendo muy fuerte. A diferencia de las incursiones nocturnas anteriores, donde podía dejar inconscientes fácilmente a los magos, ahora, en una lucha 1 contra 1, no sería fácil para Charlie derrotar a un mago adulto experimentado únicamente mediante duelos con encantamientos. Afortunadamente, su mayor fortaleza no residía en sus duelos con encantamientos, sino en su cuerpo físico y su hechizo de transfiguración de nivel máximo. Encantamiento de congestión. Esquivando el siguiente ataque mágico del mago bajito, Charlie rápidamente lanzó un engorgio sobre sí mismo. Imposible. Al ver a Charlie transformarse instantáneamente en un gato gigante, el mago bajito se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente intentó lanzar el hechizo aparición para escapar. Desafortunadamente, debido al engorgio, la fuerza y la velocidad de Charlie se habían incrementado enormemente. Antes de que el mago corto pudiera siquiera terminar de recitar su hechizo de aparición, Charlie lo aplastó con la pata de gato estilo tigre. Lo siento, usé demasiada fuerza. Charlie echó un vistazo al mago bajito al que había matado a golpes y murmuró para sí mismo. El engorgio de nivel 10 había aumentado enormemente la fuerza y la velocidad de Charlie, por lo que a veces le resultaba difícil controlar su fuerza al atacar. Además, acababa de ver al mago bajito intentando usar la aparición para escapar, así que atacó un poco más rápido de lo habitual. Tras acabar con el mago bajito, ya no había más amenazas en la habitación. Charlie ignoró a los ladrones mugles y se acercó a la caja de madera que contenía Excalibur, la inspeccionó cuidadosamente y luego la arrojó directamente a su chaleco de gato. Tan densa fluctuación mágica, sin duda es un buen tesoro mágico, lo aceptaré con mucho gusto. Después de tomar Excalibur, Charlie caminó hacia el mago alto, que yacía rígido, primero tomó su varita, luego lo ató con Incarceros y solo entonces levantó el Petrificus totalus. ¿De qué sirve esta Excalibur y por qué quieres robar esta espada? Charlie escribió en inglés en pleno vuelo. Bla bla bla. El mago alto respondió, mitad con miedo y mitad con ira. Habla inglés, no entiendo francés. Charlie sacudió su cola con fuerza contra la cara del mago alto y volvió a preguntar. Bla bla bla. El mago alto parecía no entender inglés, o no podía hablarlo, y seguía hablando francés, idioma que Charlie no comprendía. En ese preciso instante, el líder de ladrones de mediana edad que estaba a un lado le susurró a Charlie. Dijo que no te lo dirá, este es su mayor secreto. No eres malo. Sé el traductor. Si traduces bien, no te mataré. Charlie se giró y asintió con la cabeza al ladrón de mediana edad. Al oír la promesa de Charlie, los ojos del ladrón de mediana edad se iluminaron y respondió rápidamente. No te preocupes, amo gato, más tarde te traduciré con claridad cada palabra que diga. ¿Así que no quieres hablar, eh? Pues vas a sufrir un poco.
Charlie se volvió hacia el mago alto, luego le apuntó con la cola y lanzó el hechizo Crucio, utilizado específicamente para interrogatorios. Crucio. Al ver el estado lamentable del mago alto, los 5 ladrones sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Realmente existió un gato tan aterrador en el mundo. Tras apenas medio minuto de tortura, el mago alto soltó todo lo que sabía sobre Excalibur como si fueran habichuelas que se derraman. Gracias a la traducción del líder de los ladrones, un hombre de mediana edad, Charlie finalmente comprendió qué era Excalibur y por qué esos 2 magos querían robarla. Resultó que esta Excalibur también era llamada la espada en la piedra, la espada que corta el hierro, la espada que corta el acero. Era la legendaria espada sagrada del rey Arturo, forjada por elfos y dotada de magia por el gran mago Merlín. Estos 2 magos franceses formaban parte de las fuerzas clandestinas del mundo mágico francés, especializadas en la reventa de mercancías. Por casualidad, descubrieron en un antiguo libro de magia que la Excalibur del rey Arturo podía abrir una de las ubicaciones del tesoro de Merlín. En su interior se ocultaba el secreto del origen de la magia, así como innumerables tesoros mágicos de Merlín. Se decía que quien entrara en el tesoro de Merlín podría convertirse en un mago tan poderoso como él. Por lo tanto, ambos habían estado preguntando sobre las noticias de Excalibur durante los últimos años. Finalmente, gracias a sus incansables esfuerzos, encontraron una pista. Excalibur había pasado de mano en mano durante 2000 años y ahora había caído en manos de un miembro de la familia real británica, pasando a formar parte de su colección. Como magos, la bóveda del tesoro Mugle no pudo detenerlos. Sin embargo, los miembros de la familia real británica tenían conexiones con el Ministerio de Magia. Si los 2 magos franceses se atrevían a ir a Gran Bretaña a robar objetos de la familia real, inevitablemente llamarían la atención de los ministerios de magia de ambos países, y entonces habría problemas. Así que contactaron con estos famosos ladrones del mundo Mugle a través de algunos canales, y con grandes recompensas y la tentación de la magia, les pidieron que fueran a Gran Bretaña a robar la Excalibur que podía abrir el tesoro de Merlín. Y el Ministerio de Magia no prestaría atención a los casos entre mugles. ¿El origen de la magia? ¿Un tesoro de Merlín que puede otorgar una fuerza poderosa? Tras comprender a fondo el asunto, Charlie no pudo evitar sentir cierto interés por él. Sin embargo, solo despertaba cierto interés, ya que era difícil decir si aquello era cierto o falso, y la clave era que estos 2 magos aún no habían encontrado la ubicación exacta del tesoro de Merlín hasta el día de hoy. ¿De qué servía tener solo una llave para abrir el tesoro, sin saber dónde estaba ubicado? Capítulo 164. Circo mágico. Tras interrogar al mago alto y obtener todas las respuestas, Charlie lo silenció para siempre. Aunque abogaba por el desarrollo pacífico del mundo mágico y había decidido matar a menos magos en el futuro para asegurar que nacieran más, eso solo era para cuando su fuerza fuera suficiente en el futuro, no para ahora. Alguien como el mago alto, que tenía muchas vidas en sus manos y lo había visto lanzar hechizos, tenía que ser asesinado cuando fuera necesario. Además, no quería que los demás supieran que la Excalibur estaba en sus manos. Quizás en el futuro realmente necesite usar esta espada. Tras enfrentarse al mago alto, Charlie utilizó el encantamiento de limpieza y reparo para devolver toda la villa a su estado original. Luego, utilizó el encantamiento de la memoria sobre los 5 ladrones, haciendo que olvidaran todo lo relacionado con la magia y con él mismo, antes de subirse a su gran espada de hierro para regresar al hotel e informar a Elsa de la ubicación de los 5 ladrones. Les había prometido a los ladrones que no los mataría, pero no les había dicho que no le diría a Elsa dónde estaban. Tras recibir de Charlie la ubicación de los 5 ladrones, Elsa abandonó inmediatamente el hotel y tomó un taxi hasta la comisaría francesa. A Charlie le daba igual lo que ocurriera después. Él había hecho lo que tenía que hacer. Si lograban atrapar a los 5 ladrones o no, dependía de Elsa y de la policía francesa. Sin embargo, Elsa era una mujer muy emprendedora. Aunque no estuviera en su ciudad natal, Londres, seguía siendo feroz. Cuando regresó al hotel a altas horas de la noche, Charlie se enteró por Elsa de que, incluso después de que ella y la policía francesa hubieran rodeado la villa, 2 de los ladrones habían logrado romper el cerco. Al final, le arrebató el asiento del conductor a Henry por la fuerza y, con unas habilidades al volante comparables a las de los pilotos profesionales de F4, los alcanzó, los obligó a detenerse y redujo físicamente a los 2 ladrones. Solo entonces se logró capturar por completo a todo el equipo de ladrones, que había cometido numerosos delitos internacionales de gran envergadura. Lo único lamentable fue que, entre los objetos robados, una valiosa espada había sido vendida por este grupo de ladrones a un coleccionista desconocido.
Ese coleccionista era muy misterioso. Según los 5 ladrones, después de haberles quitado la espada hacía unos días, parecía que ya se habían marchado de París. Por supuesto, el coleccionista no existía. Era solo un recuerdo falso que Charlie había añadido mientras lanzaba el encantamiento de la memoria sobre los 5 ladrones. En los últimos 6 meses, el nivel de encanto de la memoria de Charlie había mejorado significativamente. Ya no era como hace 6 meses, cuando un error podía convertir a alguien en un tonto. Ahora, no solo podía borrar recuerdos específicos de los muggles, sino que también podía añadir ligeramente algunos recuerdos virtuales. Sin embargo, esto solo funcionaba con los muggles. Con los magos, debido a la interferencia mágica, aún no podía hacerlo. Al venir a Francia esta vez, encontrar al gato espiritual Magda del Ministerio de Magia francés, obtener su sangre y conseguir beneficios adicionales, podía decir que estaba muy satisfecho. Ahora que la colaboración con Elsa había concluido, este viaje a Francia llegaba a su fin. 2 días después, tras recordarle a Elsa que guardara secretos y no contara a nadie lo sucedido en los últimos días, Charlie pisó su gran espada de hierro y salió volando del hotel, llegando a las inmediaciones de la calle mágica de París. A Elsa le llevaría al menos una semana terminar de resolver todos los asuntos pendientes en Francia y regresar a Londres, y tendría que escoltar de vuelta a los 5 ladrones y la colección. Así que Charlie no tenía intención de volver con ella. Ahora que se habían cumplido las condiciones para su fusión de linaje, estaba muy ilusionado con los resultados específicos que se producirían tras la fusión. Si no hubiera querido ir a ver el circo en la calle mágica de París y probar suerte para ver si podía conseguir algo más, habría ido al aeropuerto para coger un vuelo de vuelta a Londres hace 2 días después de cumplir su promesa a Elsa. Tras guardar su gran espada de hierro, Charlie encontró de nuevo la entrada a la mágica calle peatonal, donde se encontraba la estatua, y se deslizó dentro. Charlie ya había guardado el budo que compró en la calle mágica de París anteayer, con la intención de regalárselo a Alice, en la bolsa espacial que llevaba dentro de su chaleco de gato. La bolsa espacial expandida por el profesor Quirrell mediante el encantamiento de extensión indetectable tenía unos 200 metros cuadrados. Contenía elementos básicos como tierra, aire y agua, y era posible mantener seres vivos en su interior. Sin embargo, en comparación con la maleta que tenía Newt, que según su hermana mayor de su vida anterior era prácticamente un pequeño mundo, seguía siendo muy inferior. Charlie calculó que, como alumno predilecto de Dumbledore, Newt debió haberle pedido ayuda al legendario mago Dumbledore para hacer esa maleta. De lo contrario, sería imposible ampliar el espacio de una maleta hasta ese punto. Tras entrar en la calle mágica de París, Charlie dejó de usar el encantamiento desilusionador. Aquí, las mascotas mágicas como él eran muy comunes. Mientras no hiciera magia, o no fuera visto haciéndolo por otros magos, no habría problema. Aunque el encantamiento de la desilusión no consumía mucha magia, mantenerlo activo seguía siendo una carga para él, dado su poder mágico actual de tan solo 200. Tras entrar hoy en la calle mágica de París, Charlie notó claramente que el número de magos en la calle era mucho mayor de lo habitual, aunque la mayoría eran padres con sus hijos. Tras pensarlo un momento, Charlie adivinó la razón. Como el inicio del curso escolar estaba cerca, y Francia también tenía su propia escuela de magia, recordó que debía llamarse Academia de Magia Beauxbatons. Era una escuela de magia ubicada en el castillo de Beauxbatons, en los Pirineos del sur de Francia, y la directora en ese momento era Madame Olympe Maxime, una maga con sangre de gigante. Al parecer, el director mantenía una relación romántica ambigua con Hagrid. Es probable que la situación actual se deba a que muchos jóvenes magos de la Academia de Magia de Beauxbatons acudieron a la calle mágica para comprar material escolar antes de que comenzara el trimestre. No es de extrañar que el circo eligiera hoy para actuar. Claramente lo habían planeado muy bien. Circo mágico, esta noche a las 6, no se lo pierdan. Charlie observó desde lejos la gran carpa instalada en el cruce de caminos en el centro de la calle mágica y el letrero que colgaba en la entrada. Una expresión pensativa apareció en su rostro felino. Estaba pensando si colarse ahora o esperar a que la función comenzara oficialmente por la noche. Según su personalidad, colarse ahora mismo usando el encantamiento de la desilusión para ver si hay alguna criatura mágica felina poderosa en el circo sería sin duda la forma más eficiente de ahorrar tiempo. Porque si no hubiera ninguna, podría irse inmediatamente al aeropuerto de París e incluso podría regresar a tiempo para cenar en el orfanato Strong. Sin embargo, es probable que los magos capaces de dirigir un circo no fueran personas fáciles de doblegar. Temía que la tienda pudiera tener amuletos protectores como amuletos antiaparición.
Después de todo, esas criaturas mágicas no eran bestias comunes y corrientes, y cada una tenía magia innata. Si se descubriera su identidad, sería problemático. Finalmente, lo pensó. Como ya llevaba 2 días de retraso, no le importaba otro mediodía. Para estar seguro, esperaría hasta que la función comenzara a las 6 de la tarde y luego buscaría la manera de colarse con los demás magos, lo cual sería más seguro. Capítulo 165. Fleur y Gabrielle a las 6 de la tarde, en la calle mágica de París, Charlie Weasley observó la larga fila de magos frente a la carpa del circo de criaturas mágicas y comenzó a revisarlos rápidamente. Tras haber sido un gato durante más de 2 años, Charlie había dominado gradualmente una magia especial que poseen todos los gatos. Esta magia le permitía alcanzar sus objetivos a veces sin ningún esfuerzo, lo cual resultaba especialmente efectivo con los amantes de los gatos y los niños. Lo que pasa es que, al hacerlo, se sintió un poco avergonzado. Sin embargo, los hechos demuestran que la adaptabilidad humana es muy fuerte. Una vez que haces algo con frecuencia, te acostumbras de forma natural. Y esta magia era, el encanto de la ternura gatuna. Objetivo fijado. Tras observar un poco, Charlie encontró rápidamente al mago objetivo sobre el que lanzar el encantamiento de ternura. Eran 2 hermanas. La mayor llevaba un uniforme azul de la Academia de Magia Beauxbatons, con un escudo que representaba 2 varitas doradas cruzadas prendido en el pecho. Parecía tener unos 14 o 15 años. Sin embargo, era muy bien proporcionada, con una estatura estimada de al menos 1,7 metros. Con su larga melena plateada y sus grandes ojos azul profundo, lucía excepcionalmente bella y parecía irradiar constantemente un aura mágica especial. La hermana menor tendría unos 5 o 6 años, y era idéntica a su hermana mayor, en miniatura. La razón por la que eligió a estas hermanas fue que, según su experiencia, las mujeres y los niños, especialmente las niñas pequeñas, en general no oponían resistencia al encanto de la ternura felina. Como la hermana mayor, Fleur, necesitaba ir a la calle mágica a comprar los libros de texto para el nuevo curso escolar, Gabrielle tuvo la rara oportunidad de acompañarla y pasear por la mágica calle mágica. Aún más raro fue que se encontraran con la función nocturna del circo. Así que, tras muchas súplicas, su hermana, que era quien más la quería, accedió a volver tarde a casa y llevarla a ver la función del circo de las criaturas mágicas. Sin embargo, justo cuando seguía a su hermana en la fila para entrar, de repente escuchó un maullido suave y dulce bajo sus pies. Miau, miau, miau. Al bajar la mirada, un pequeño y adorable gato naranja del tamaño de la palma de la mano apareció ante sus ojos. Hermana, mira. Hay un gatito. Gabrielle tiró inmediatamente de la mano de su hermana Fleur y gritó emocionada, señalando a Charlie, que había aparecido a sus pies. Con su atención desviada por su hermana menor, Fleur miró a Charlie, que estaba a los pies de su hermana, y dijo sorprendida: ¿De dónde ha salido este gato fantasma? ¿Es la mascota de algún joven mago? Hermana, mira, le gusto. Se está subiendo encima de mí. Gabrielle vio a Charlie, del tamaño de la palma de la mano, ponerse de pie sobre sus patas traseras, apoyar sus 2 patas delanteras en su pantorrilla, inclinar la cabeza y maullar. Inmediatamente lo alzó alegremente en sus brazos. Es un gatito muy mono. Fleur se inclinó a medias, acarició la cabecita de gato de Charlie en los brazos de Gabrielle y exclamó con una sonrisa. Gabrielle sostuvo a Charlie, levantó la vista y le preguntó a su hermana: Hermana, ¿puedo quedármelo? Fleur miró a su alrededor y dijo con cierta dificultad: pero podría ser la mascota de otro mago. Tal vez se perdió y vino corriendo hasta aquí. Pero hermana, este gatito es tan lindo que de verdad quiero llevármelo a casa. Gabrielle parpadeó con sus grandes ojos y comenzó a comportarse de forma mimada con su hermana. Incapaz de resistir la súplica de su hermana, Fleur tuvo que responder: ¿qué te parece esto? Después de ver el circo, si nadie viene a buscarlo, nos lo llevamos a casa y lo adoptamos. Si tiene dueño, te compro otro, ¿de acuerdo? MMHMM. Gabrielle asintió obedientemente. Charlie vio que, después de que la niña lo alzara, no lo soltó, sino que lo llevó en brazos hasta la taquilla. Sabía que ya no habría problema. Como no entendía francés, naturalmente no sabía de qué hablaban las 2 hermanas. Pero eso no importaba. Solo necesitaba entrar a la tienda sin ser descubierto. Una vez que saliera, abandonaría París y regresaría a Londres. Probablemente no volvería a tener contacto con esas hermanas. Unos 10 minutos después, por fin llegó el turno de las hermanas. Después de comprar las entradas, Fleur cogió a su hermana Gabrielle, abrió la solapa de la tienda y entró.
Y como Charlie estaba siendo retenido por Gabrielle, el mago que mantenía el orden en la entrada de la carpa no lo revisó, y también logró entrar sin problemas en la carpa del circo. La tienda, que desde fuera parecía tener menos de 20 metros cuadrados, en realidad era tan grande como 2 campos de fútbol por dentro. Claramente había sido construida con un encantamiento de extensión indetectable muy avanzado. Dentro de la carpa, coloridos fuegos artificiales con forma de diversas criaturas mágicas iban y venían, floreciendo en el aire. Los payasos del circo utilizaban diversos objetos mágicos combinados con encantamientos para realizar todo tipo de espectáculos de magia novedosos e interesantes. Llamas que danzaban libremente, enormes burbujas que podían envolver a jóvenes magos y hacerlos flotar en el aire, y bocadillos mágicos de todas las formas y tamaños. El interior y el exterior de la tienda parecían 2 mundos completamente distintos. Afuera estaba la calle mágica para adultos, y adentro un reino de cuento de hadas para jóvenes magos. No es de extrañar que tantos jóvenes magos estuvieran dispuestos a hacer fila afuera solo para entrar a jugar. Aunque en opinión de Charlie, lo que realizaban los magos del circo eran simples hechizos de transformación ordinarios con algunos encantamientos adicionales, sin poder real ni profundidad técnica más allá de tener buen aspecto, obviamente, resultaba muy atractivo para los jóvenes magos que aún no habían empezado el colegio o que acababan de entrar. En ese momento, Gabrielle, que sostenía a Charlie, ya gritaba emocionada. En toda la carpa, además de diversos espectáculos de magia y refrigerios, también había pequeñas tiendas de campaña instaladas una tras otra. Dentro de estas pequeñas tiendas se encontraban las diversas criaturas mágicas domesticadas por el circo. Algunas podían escupir fuego, otras agua, otras electricidad y otras transformarse. Su aspecto peculiar, sumado a sus diversos talentos mágicos heredados, las hacía muy populares entre los jóvenes magos. Tras entrar en la tienda, era evidente que las 2 hermanas ya no le servían de nada a Charlie. Mientras su hermana menor, Gabrielle, jugaba con el globo de burbujas, Charlie aprovechó un momento de distracción de Fleur, saltó rápidamente de sus brazos y desapareció entre la multitud. Tras despedirse de las 2 hermanas de Francia, Charlie se abrió paso entre la densa multitud de magos, observando a las criaturas mágicas en cada tienda una por una. Quería comprobar si había alguna criatura mágica felina con poderosos talentos heredados de su linaje. Entonces, buscaría la oportunidad de recolectar algo de su sangre, para usarla más adelante en caso de que su linaje pudiera someterse a una fusión nuevamente. Monos ranas arborícolas, Diricaul, Putzkein, Fuoper, Pixies, Runespore de 3 cabezas, Kappa. Así, después de que Charlie hubiera recorrido una docena de tiendas de campaña, seguía sin encontrar ni una sola criatura mágica felina, e inmediatamente perdió la esperanza en esta excursión al circo. Sin embargo, las sorpresas suelen aparecer justo cuando uno está más decepcionado. Cuando Charlie se dirigió a la última tienda de campaña y vio a la criatura mágica dentro, una pizca de sorpresa apareció inmediatamente en su corazón. Porque la criatura mágica en esta tienda era un gran leopardo con 6 patas, que era la criatura mágica felina que Charlie más había deseado para su fusión de linaje antes. Un gato Wampus. Capítulo 166. Armando un escándalo en el circo, parte 1, dentro de una gran jaula de hierro en una pequeña tienda de campaña, un gran leopardo de 6 patas con un collar mágico que resplandecía alrededor de su cuello caminaba de un lado a otro. Su cuerpo era delgado y tenía varias cicatrices. Era evidente que la vida en el circo no era agradable. Fuera de la gran jaula de hierro, un mago bajo y robusto agitaba su varita, presentando a esta criatura mágica al público reunido frente a la carpa. Lo que quiero presentarles es una criatura mágica clasificada como XXXXX, el nivel de peligro más alto. Un gato Wampus. Proviene de los montes Apalaches, puede caminar erguido y es increíblemente rápido. Lo más mágico es que sus ojos poseen un poder mágico innato. Cuando te mira, ya sabe lo que estás pensando. ¡Guau! Los jóvenes magos que se habían reunido a su alrededor inmediatamente jadearon de asombro. A continuación, veamos la increíble actuación del gato Wampus. Al ver la reacción del joven mago, el robusto hechicero mostró de inmediato una expresión de satisfacción. Luego apuntó su varita al collar del gato Wampus. El cuerpo del gato se estremeció y sus ojos revelaron una expresión de ira e impotencia. Se irguió sobre sus patas traseras y rápidamente realizó movimientos acrobáticos como correr, saltar y dar volteretas dentro de la jaula de hierro. Ahora viene la actuación más increíble. El robusto mago trajo 7 globos de diferentes colores y los colocó frente a la jaula de hierro, luego dijo emocionado a la creciente multitud.
Ahora, es momento de presenciar un milagro. Con solo pagar 5 monedas de plata, podrás acercarte y experimentar la habilidad mágica del gato Wampus. No importa qué globo elijas en tu corazón, él lo señalará con precisión. Una criatura mágica legendaria como el gato Wampus, ni los jóvenes magos, ni siquiera la mayoría de los magos adultos, la verían en toda su vida. Ahora, por solo 5 monedas de plata, se podía experimentar la habilidad mágica del gato Wampus. Sin duda, una opción muy tentadora. Pronto, uno tras otro, jóvenes magos e incluso magos adultos comenzaron a pagar para experimentarla, y el gato Wampus, en efecto, identificaba con precisión el globo que habían elegido en secreto en sus corazones, como si realmente comprendiera sus pensamientos más íntimos. Al fin y al cabo, este mundo sigue siendo un mundo de humanos y magos. Aunque una criatura mágica sea poderosa, puede enfrentarse a 1 o 2 oponentes, pero no a 100 ni a 1000. Además, las habilidades de las criaturas mágicas son únicas y carecen de la versatilidad de los encantamientos mágicos. Una vez que se descubren sus debilidades, se vuelven muy frágiles. Charlie se quedó de pie en un rincón, mirando al gato Wampus en la jaula, que tenía el mismo nivel de peligrosidad que un dragón, y no pudo evitar suspirar para sus adentros. ¿Cómo puedo conseguir su sangre? En la situación actual, con tantos magos vigilando al gato Wampus, le resultaba muy difícil hacer algún movimiento para obtener la sangre del gato Wampus. ¿Qué tal si esperamos a que termine el espectáculo esta noche y luego nos colamos para recoger un poco de la sangre del gato Wampus? Pero el gato Wampus estaba clasificado como una criatura mágica de categoría XXXXX. Sin duda poseía bastante fuerza. Si no lograba noquear al gato Wampus al instante, alertaría a los magos del circo, lo cual sería problemático. Justo cuando Charlie estaba pensando en cómo obtener la sangre del gato Wampus en silencio, una voz femenina resonó de repente en su mente. Poderoso gato fantasma, por favor ayúdame. Estoy dispuesto a darte mi sangre a cambio. Charlie se sobresaltó y rápidamente giró la cabeza para mirar al gato Wampus en la jaula. Vio que el gato Wampus lo miraba, con los ojos llenos de súplica. ¿Eres tú? Charlie se lo preguntó para sí mismo. Soy yo, una gata Wampus que fue capturada del bosque por este grupo de magos despreciables cuando era joven. Puedes llamarme Atie. Escuché tus pensamientos más íntimos y también vi algunas imágenes reveladas de tus recuerdos. Sé que eres muy poderoso y te imploro que me eches una mano. Estoy dispuesta a usar mi sangre como pago. Justo ahora, Atie estaba realizando su tarea habitual como domadora de bestias, usando su habilidad para leer la mente e identificar la elección de cada joven mago. Sin darse cuenta, había leído algunos de los pensamientos de Charlie. Esto la sorprendió enormemente. Como la criatura mágica de mayor nivel en el circo, se había comunicado con casi todas las demás criaturas mágicas del circo usando su habilidad especial, y era raro encontrar a alguien con pensamientos tan complejos. Por curiosidad, desató su talento de linaje sobre Charlie con toda su fuerza. Debido a esto, presenció algunas escenas de combate que ocasionalmente afloraban en los recuerdos de Charlie. Un poderoso gato fantasma que podía usar encantos humanos. No solo puedes usar la legilimencia, sino también la telepatía. Tras confirmar que, efectivamente, era el gato Wampus quien le hablaba, Charlie se quedó atónito. Recordaba que el libro de magia solo mencionaba que los gatos Wampus poseían hipnosis y habilidades similares a la legilimencia, pero nunca mencionaba que pudieran usar la telepatía. Si lograba fusionar esta habilidad, nunca más tendría que usar la llamativa manifestación de marcas para comunicarse con Alice y los demás. Tanto la manifestación de marcas como el hechizo de escritura eran muy engorrosos. Si había otras personas cerca, resultaban difíciles de realizar. ¿Legilimencia? ¿Telepatía? Según tu comprensión, se podría decir que sí. Nosotros, los gatos Wampus, nacemos con la capacidad de leer y transmitir pensamientos, solo que generalmente no nos comunicamos con magos humanos. El gato Wampus respondió tras leer los pensamientos de Charlie. Charlie pensó por un momento y respondió para sí mismo. Pero debes saber que, en la situación actual, salvarte no es tarea fácil para mí. No es que Charlie no pudiera salvar al gato Wampus, sino que había demasiados magos allí, y no quería exponer todas sus habilidades. Después de todo, no podría matar a todos los magos después. No tienes por qué preocuparte demasiado. Si puedes usar un encantamiento para quitarme este collar del cuello, yo me encargo del resto. La voz del gato Wampus resonó de nuevo en la mente de Charlie. ¿Basta con romper el collar? Eso es muy sencillo. Si solo se tratara de romper el collar, sería mucho más sencillo para Charlie.
Además, romper el collar no lo delataría fácilmente. Tras pensarlo un poco, aceptó. Retrocediendo entre la multitud de magos, Charlie levantó la cola en silencio. A través del hueco entre las piernas de los magos, apuntó al collar mágico en el cuello del gato Wampus en la jaula y recitó un hechizo. Sectum Sempra. Una hoja transparente apareció de la nada. Sin que ninguno de los magos se diera cuenta, atravesó la abertura y golpeó con precisión el collar mágico del cuello del gato Wampus. Hacer clic. Apareció una grieta en el collar mágico, y luego se hizo añicos con un estruendo. Al ver que finalmente le quitaban el collar mágico que suprimía sus habilidades, el gato Wampus dejó escapar un rugido de excitación. Después de 10 años, por fin era libre. Saltó hacia la salida de la jaula de hierro, golpeó con fuerza y, tras romper el candado de la jaula con sus afiladas garras, la gata Wampus, Atie, salió arrastrándose de la jaula de hierro. Capítulo 167. Caos en el circo, parte 2, ocurrió un accidente y el gato Wampus escapó de su jaula. Para sorpresa de Charlie, la primera reacción de todos los magos que presenciaban la función no fue sacar sus varitas y atacar al gato Wampus que se había escapado, sino huir inmediatamente de la tienda con sus hijos. Sin embargo, pensándolo bien, era comprensible. En aquellos tiempos de paz, la mayoría de los magos nunca habían experimentado el combate, por lo que su primera reacción ante el peligro era la misma que la de la mayoría de los muggles comunes: huir. Además, muchos de los magos presentes tenían hijos consigo. Si no por ellos mismos, debían considerar primero la seguridad de sus hijos. Lo más importante es que esta criatura mágica fugada no era una cualquiera. Era un gato Wampus, una criatura mágica peligrosa de primer nivel capaz de rivalizar con un dragón. Al ver al gato Wampus escapar de la jaula de hierro, las pupilas del robusto mago se contrajeron. Levantó su varita, con la intención de lanzar un poderoso encantamiento ofensivo contra el gato Wampus. En ese momento, Charlie finalmente comprendió por qué el gato Wampus, a pesar de no ser muy grande, podía estar al lado de criaturas mágicas como dragones y Zou, todos clasificados en el nivel XXXXX. Justo cuando el robusto mago alzó su varita y ni siquiera había terminado de recitar la mitad del hechizo, se quedó paralizado de repente. Sí, se quedó paralizado, con la mirada perdida y el rostro rígido. La varita que alzaba bajó lentamente, como si hubiera perdido el alma al instante, y caminó lentamente hacia el gato Wampus. Al observar al gato Wampus, sus ojos emitían ahora una magia peculiar, mirando fijamente a los ojos del robusto mago. Charlie se dio cuenta al instante de que esa era la habilidad inherente al talento del linaje del gato Wampus: hipnosis. Con solo mirar a los ojos al gato Wampus, no solo se podían leer sus recuerdos, sino que también quedaban hipnotizados al instante, perdiendo toda capacidad de combate y convirtiéndose en una marioneta. A primera vista, esta habilidad parecía algo similar al imperio entre las 3 maldiciones imperdonables, pero tras una observación más atenta, se apreciaban diferencias, ya que era más sutil y más difícil de contrarrestar. Imperio requería cánticos y agitar varitas. Siempre que uno no estuviera demasiado cerca, podía esquivarse fácilmente mediante la evasión física o la protección mágica. Por lo tanto, Imperio se utilizaba generalmente contra enemigos que ya habían sido capturados y no era muy útil en el combate real. Sin embargo, la habilidad innata de hipnosis del gato Wampus no era tan complicada. En el instante en que vuestras miradas se cruzaron, quedaste hipnotizado. Era simplemente imposible defenderse. Ya fuera en un combate directo o en un ataque sorpresa, sin duda Imperio no podía compararse con eso. Además, a menos que tu energía mental fuera excepcionalmente fuerte, superando con creces la del gato Wampus, solo era posible reducir este efecto. Como alternativa, cerrar los ojos al enfrentarse al gato Wampus también podía mitigar los efectos de la hipnosis. Sin embargo, aunque el gato Wampus no era famoso por su fuerza física, su velocidad y potencia eran mucho mayores que las de los leopardos comunes. Una vez que un mago cerraba los ojos y no podía ver los movimientos del gato Wampus para lanzar encantamientos, era básicamente lo mismo que cortejar a la muerte. Esta fue la verdadera razón por la que el gato Wampus, a pesar de no tener una gran fuerza física, fue clasificado como de nivel XXXXX. Cabría pensar que, de no ser por ese collar mágico que restringe la mayoría de las habilidades del gato Wampus, hace tiempo que habría escapado del circo. Al pensar en esto, Charlie sintió de repente un poco de remordimiento. En su situación actual, las habilidades del gato Wampus eran claramente más adecuadas. Con su fuerza actual, las situaciones que lo obligaban a usar el clon del gato espíritu Magda para salvar su vida eran raras.
Mientras tanto, las habilidades de legilimancia, telepatía e hipnosis del gato Wampus harían que sus acciones futuras fueran mucho más convenientes. Solo cabía decir que no esperaba encontrarse con un gato Wampus en el circo, ni tampoco esperaba que las habilidades del gato Wampus fueran tan poderosas y útiles. Justo cuando Charlie suspiraba sobre la utilidad de las habilidades del gato Wampus, el robusto mago ya se había puesto delante del gato Wampus y este le había cortado la cabeza de un zarpazo sin contemplaciones. Era evidente que el gato Wampus no sentía ningún afecto por aquel mago domador de bestias que solía maltratarlo. Por supuesto, Charlie no dijo nada sobre esta situación. No era ningún sentimental. Para un mago tan recio como él, que no tenía nada que ver con él, la muerte era simplemente la muerte. Mientras el gato Wampus no se descontrolara y matara a esos inocentes niños magos, Charlie no tenía intención de impedir que matara a los magos del circo. ¿Qué piensas hacer a continuación? En ese momento, solo el gato Wampus y Charlie permanecían en la tienda. Charlie dio un paso al frente y preguntó. La habilidad de hipnosis del gato Wampus era realmente poderosa, pero solo podía controlar a un mago a la vez. Y esta era una calle mágica. Una vez que las cosas se pusieran feas, no tardarían en llegar aurores verdaderamente bien entrenados. No sería tarea fácil para el gato Wampus romper el cerco de los aurores y escapar de la calle mágica. Después de que Appie matara al robusto mago, el resentimiento que se había acumulado en su corazón se desahogó en gran medida. Respondió con calma. Quiero aprovechar el tiempo antes de que esos magos del circo reaccionen y liberen a todas las demás criaturas mágicas, provocando el caos en toda la escena. Solo entonces tendré una oportunidad de escapar. Charlie asintió. No era mala idea. Entonces completemos la transacción. Él ayudó al gato Wampus a quitarse el collar mágico, y el gato Wampus le proporcionaría algo de su sangre. Este era exactamente el trato al que él y el gato Wampus habían llegado anteriormente. El gato Wampus conocía la fuerza de Charlie y no tenía intención de romper el acuerdo. Inmediatamente desenvainó sus afiladas garras y le arañó levemente el cuerpo, provocándole una pequeña herida. Charlie tampoco se quedó atrás. Rápidamente sacó una botella de cristal de su chaleco de gato, recogió un poco de sangre que brotaba de la herida del gato Wampus y, con total naturalidad, lanzó un encantamiento curativo sobre ella para sellar la herida. Muchas criaturas mágicas del mundo mágico eran seres conscientes, y muchas incluso poseían una inteligencia no inferior a la de los humanos, pero la mayoría de ellas seguían siendo relativamente simples. En comparación con los humanos, conocidos por su astucia, estas inteligentes criaturas mágicas a veces eran más sinceras. Después de que el gato Wampus completara la transacción con Charlie, no se atrevió a perder el tiempo y salió corriendo de inmediato de la pequeña tienda, porque sabía que si esperaba a que esos magos del circo reaccionaran, las cosas se pondrían difíciles. Tras haber permanecido en el circo durante 10 años, conocía los métodos de esos magos del circo como la palma de su mano. Al ver marcharse al gato Wampus, Charlie se preparó para guardar la botella de cristal que contenía la sangre del gato Wampus en la bolsa espacial de su chaleco de gato. Ahora que el propósito de su viaje a Francia se había cumplido a la perfección e incluso superado, Charlie estaba de muy buen humor. En un instante, podría abandonar la calle mágica y regresar a Londres para prepararse para la fusión de linaje. En cuanto a si el gato Wampus y las demás criaturas mágicas del circo lograrían escapar de la persecución de los magos del circo y los aurores franceses, eso no era algo que le preocupara. Sin embargo, justo cuando había guardado la botella de cristal en su chaleco para gatos, le sobrevino una repentina inspiración y la sacó de nuevo. Dado que aún no había realizado la fusión de linaje con el gato espíritu Magda, y el panel de atributos no indicaba que no pudiera capturar el linaje de una segunda criatura mágica después de capturar una del mismo tipo, podría ser entonces que si absorbiera la sangre del gato Wampus ahora, podría reemplazar al anterior gato espíritu Magda. Fue precisamente por este pensamiento que volvió a sacar la botella de cristal que contenía la sangre del gato Wampus y lamió su interior con la lengua. No había nada de malo en intentarlo. Capítulo 168. Fleur y su hermana en crisis tras lamer la sangre del gato Wampus. Charlie abrió inmediatamente su panel de atributos y comenzó a examinarlo. Se han recolectado 2 tipos de sangre de la misma especie. Puedes seleccionar una para la fusión de linaje. ¿Deseas iniciar la fusión ahora? Nota. El proceso de fusión de linaje durará 3 días, durante los cuales el cuerpo y la conciencia del huésped entrarán en un estado latente. Busca un lugar seguro para realizar la fusión.
Al ver la nota actualizada en la sección fusión de linaje de su panel de atributos, una sonrisa apareció instantáneamente en el rostro felino de Charlie. Realmente era posible. Con legilimencia, telepatía e hipnosis, la amenaza que los magos representan para él se reduciría enormemente. Incluso si un mago tuviera una energía mental más fuerte que él y pudiera ralentizar los efectos de la hipnosis, con la fuerza actual de Charlie, incluso una leve vacilación del oponente sería un error fatal. Además, estas tres habilidades le facilitarían a Charlie seguir escondiéndose entre los magos mientras está en su forma de gato. Ah. Boom. Crujido. Mientras Charlie revisaba su panel de atributos, la escena fuera de la pequeña tienda ya no era el animado paraíso de cuento de hadas que había sido hacía apenas unos instantes. Ahora era un caos total. Lideradas por el gato Wampus, varias criaturas mágicas habían salido corriendo de las pequeñas tiendas y comenzaron a causar estragos. Escutiendo fuego, descargando electricidad, arrojando agua, golpeando y destrozando. En un instante, toda la carpa del circo se llenó con los sonidos de magos, jóvenes y viejos, corriendo y gritando. Aunque los magos del circo hicieron todo lo posible por mantener el orden y someter a las criaturas mágicas fugadas, los poderes de muchas de ellas aumentaron considerablemente tras la retirada de sus collares mágicos. Los magos del circo fueron tomados por sorpresa y sufrieron grandes pérdidas. En realidad, las criaturas mágicas con clasificación 20 y XXX no representaban un gran problema. El verdadero desafío radicaba principalmente en las pocas criaturas mágicas con clasificación XXXX y el gato Wampus con clasificación XXXXX, cuya letalidad era simplemente demasiado alta. La mayoría de los magos de circo murieron a manos de estas pocas criaturas. Después de que Charlie abriera la pequeña carpa, más de la mitad de los magos del circo que estaban afuera ya habían muerto, y el número de magos que habían comprado entradas para ver la función también había disminuido significativamente. Muchos magos adultos que no tenían hijos consigo ya habían escapado usando aparición, mientras que aquellos con niños corrían en masa hacia la salida bajo la gran capa. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de gente, más de la mitad seguían atrapados dentro. Entre ellos estaban las hermanas Fleur, que acababan de llevar a Charlie al circo. Debido a la repentina huida de Charlie, la hermana mayor, Fleur, se vio obligada a perseguirlo inmediatamente. Sin embargo, debido a la abrumadora cantidad de magos en la gran carpa, perdió de vista a Charlie después de no perseguirlo por mucho tiempo. Tras registrar un círculo sin éxito, no le quedó más remedio que regresar al lugar donde su hermana menor, Gabrielle, había estado jugando con burbujas mágicas. Inesperadamente, descubrió que Gabrielle ya no estaba allí, así que tuvo que empezar a buscarla mientras la llamaba por su nombre. Fue mientras Fleur buscaba a su hermana Gabrielle que estalló el caos en el circo. Una a una, las criaturas mágicas escaparon de las jaulas de hierro en las pequeñas carpas y comenzaron a sembrar el caos por todas partes. Sin embargo, fue precisamente debido a este caos que el número de magos en la gran carpa disminuyó rápidamente, y Fleur finalmente encontró a Gabrielle, quien también la había estado buscando. Resultó que, después de que Gabrielle saliera de las burbujas mágicas, se dio cuenta de que su hermana, que había estado sosteniendo al gatito, había desaparecido, así que se movió con la multitud para buscarla, lo que provocó que las dos hermanas no se encontraran. Encontraron a su hermana menor, pero debido a esta demora, ambas quedaron rezagadas al final de la multitud que huía. Fleur sostenía a su hermana Gabrielle con la mano izquierda y su varita con la derecha, su encantador rostro lleno de gravedad, porque justo cuando estaba a punto de escapar de la caótica carpa con su hermana, una serpiente gigante de 3 cabezas les bloqueó el paso. Un Runespore, una criatura mágica peligrosa con clasificación XXXX. Fleur reconoció a la criatura que le bloqueaba el paso de un vistazo. Después de todo, aparte de un cerbero, la única otra criatura de 3 cabezas era un Runespore. Oh, miren, 2 jóvenes magos humanos con una magia exquisita, tiernos y blancos. El viejo mago de hace un momento estaba demasiado delgado y fibroso, y no quedé satisfecho. Podemos comer algo más antes de irnos. La cabeza central del Runespore miró a Fleur y a Gabrielle, siseando y sacando la lengua mientras hablaba. De acuerdo, hay exactamente 2. Yo me como el grande y tú te comes el pequeño. La persona que estaba a la izquierda asintió con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Por qué te comes tú el grande y yo el pequeño? Yo quiero comerme el grande. El jefe del medio dijo inmediatamente con insatisfacción. Yo me comeré al grande. Yo me comeré al grande. La mano de Fleur que sostenía su varita estaba cubierta de sudor.
Siendo una estudiante de cuarto año a punto de comenzar su quinto año, aunque había dominado muchos encantamientos y ocupaba el primer lugar de su clase en defensa contra las artes oscuras, no tenía ninguna confianza en sí misma al enfrentarse a la Runesport de clasificaciones que tenía delante. Sin embargo, para su sorpresa, antes incluso de que comenzara la batalla, el enemigo había empezado a luchar internamente. Al ver esto, rápidamente tiró de su hermana, moviendo cuidadosamente sus pies, tratando de aprovechar la oportunidad para escabullirse. Sin embargo, antes de que ella se hubiera movido siquiera medio metro, la serpiente de 3 cabezas puso fin a la discusión de una manera que la dejó estupefacta. Justo cuando las cabezas de la izquierda y la derecha discutían acaloradamente, la cabeza de la derecha maldijo repentinamente en voz alta. ¿Qué hora creen que es? Ustedes dos siguen pensando en comer gente. La jefa Ati acaba de decir que no tenemos permitido comer ningún mago que no sea del circo. Después de matar al mago domador de bestias, debemos reunirnos inmediatamente en su ubicación. Justo cuando la cabeza derecha estaba maldiciendo y sermoneando a las cabezas izquierda y central, las cabezas izquierda y central intercambiaron una mirada, de repente dejaron de discutir y luego simultáneamente mordieron la cabeza derecha, y la cabeza derecha fue tomada por sorpresa y las cabezas izquierda y central la arrancaron de un mordisco. ¿Quién se cree que es? Solo porque nació un poco antes que nosotros, se comporta como el hermano mayor y siempre nos está dando sermones. Si no fuera por las restricciones de los magos domadores de bestias, lo habríamos matado a mordiscos hace mucho tiempo. Exacto, siempre dándonos sermones. Ahora por fin hay silencio. Al ver esta extraña situación, Fleur, que había estado increíblemente nerviosa, no pudo evitar fruncir ligeramente los labios. No es de extrañar que, cuando el profesor presentó al Runesport en clase, mencionara que, aunque el Runesport tiene 3 cabezas, por alguna razón, una de ellas suele desaparecer durante su crecimiento. Así que fue arrancada de un mordisco por sus otras 2 cabezas. Sin embargo, esto fue algo bueno para Fleur. Al menos tendría una cabeza menos con la que lidiar, lo que aumentaría enormemente sus posibilidades de escapar. Tras finalizar la discusión, los Runesport, ahora con solo 2 cabezas, llegaron rápidamente a un consenso y se abalanzaron sobre Fleur y Gabrielle. Aturdir. Al ver esto, Fleur levantó rápidamente la mano y lanzó su hechizo de estupefacción más poderoso contra una de las cabezas. Debido a su linaje Veela, Fleur tenía un gran talento para aprender encantamientos, especialmente aquellos relacionados con la influencia mental, como los encantamientos de fascinación y sueño. Incluso algunas criaturas mágicas con alta resistencia mágica a veces no podían resistir su hechizo de estupefacción. Efectivamente, incluso Runesport, clasificada como XXXX, después de ser alcanzada por su hechizo Stupeci, se quedó dormida al instante. Sin embargo, la Runesport aún conservaba 2 cabezas incluso después de que una le hubiera sido arrancada de un mordisco. Mientras ella aturdía una de ellas con su hechizo de aturdimiento, la otra ya había abierto sus fauces sedientas de sangre y se abalanzaba sobre su cabeza. Capítulo 169. Este gato es guapo y adorable. Tercera actualización, si la mordiera la cabeza de esa serpiente, incluso con el poderoso físico de un mago, moriría inmediatamente, porque dado el tamaño de la boca de Runesport, ese ataque sin duda le arrancaría la cabeza a Fleur de un mordisco. Una vez que se le arranca la cabeza de un mordisco, no importa qué tipo de amuletos o pociones se utilicen, no se puede curar. Sin embargo, su hermana estaba justo detrás de ella, así que Fleur no pudo esquivarla. Por lo tanto, apretó los dientes y se dispuso a extender su brazo izquierdo para bloquear el ataque frente a ella, sacrificando un brazo para ganar algo de tiempo, y luego lanzar estupefacción para derribar la cabeza de serpiente restante. Perder un brazo no es fatal. Después de regresar, aún podría encontrar la manera de repararlo con una combinación de encantamientos y pociones, pero si perdiera la cabeza, estaría verdaderamente muerta. Sin embargo, lo que temía era que, en el momento de perder el brazo, el intenso dolor le impidiera concentrarse lo suficiente como para lanzar con éxito el siguiente hechizo. Pero dada la situación actual, no le quedaba más remedio que tratar a un caballo muerto como si estuviera vivo, de lo contrario, tanto ella como su hermana acabarían siendo el alimento de la serpiente que tenían delante. Justo cuando Fleur levantó el brazo, vio de repente un pequeño gato familiar que apareció de la nada por encima de aquella enorme cabeza de serpiente. ¿No es este el cachorro del gato fantasma que desapareció hace un momento? Esta pregunta acababa de surgir en el corazón de Fleur cuando la escena que siguió la dejó completamente conmocionada.
Vio a ese gatito pequeño y adorable, no más grande que la palma de la mano, que había estado actuando de forma mimada y cariñosa con su hermana afuera, ahora sobre la cabeza de la serpiente gigante, saltando en el aire con una rotación de 360 grados, y luego una huella de maullido aterrizó justo encima de la cabeza de la serpiente. Inmediatamente después, aquella cabeza de serpiente, como si hubiera sido golpeada por la maza de un gigante, desapareció instantáneamente en el aire, y luego, con un boom, se hundió en el suelo de hormigón, convirtiéndose en un montón de carne picada. El gato fantasma, del tamaño de la palma de la mano, usó la fuerza para girar de nuevo y aterrizó con gracia. Ni siquiera miró al Runesport al que acababa de matar de un golpe en el suelo, ni tampoco a las hermanas, sino que caminó directamente hacia la salida de la gran tienda y desapareció tras la cortina. Al ver la espalda del gato fantasma que desaparecía, Fleur no pudo evitar murmurar: ¡qué guapo y adorable gato fantasma! Después de que Charlie Weasley saliera de la gran carpa del circo, inmediatamente se lanzó un encantamiento de desilusión, luego atravesó rápidamente la estatua y abandonó la calle mágica de París. Después de todo, esas hermanas lo habían ayudado a entrar al circo, así que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo morían cuando se las encontrara. De todos modos, estaba a punto de irse de París y regresar a Londres, y probablemente no volvería a ver a las dos hermanas, así que, naturalmente, no le preocupaba que lo vieran actuar. Además, no utilizó magia, sino que se basó en la poderosa fuerza de su cuerpo físico y en las técnicas de Xingyi Quan para matar al Runesport de un solo golpe. Tumbado sobre la gran espada de hierro, Charlie voló hacia la parada fija del autobús del aeropuerto de la que Elsa le había hablado el día anterior. Lo que siguió fue muy sencillo. Coge el autobús del aeropuerto hasta el aeropuerto de París, luego busca un vuelo a Londres y súbete sin que nadie se dé cuenta. Tras llegar a Londres, toma un tren de vuelta a Greentown. Si se daba prisa, incluso podría regresar al orfanato antes de que Alice y los demás se durmieran. Este viaje no tuvo ningún percance, pero el vuelo a Londres se retrasó un poco, así que cuando Charlie finalmente llegó al orfanato, ya eran las 2 de la mañana. Sin despertar a Alice, que ya estaba dormida, Charlie encontró un hueco libre a los pies de la cama de Alice y se tumbó a dormir. Hoy no continuó con el cultivo del sonido del trueno del tigre leopardo, sino que entró en un sueño normal. Mañana tenía previsto comenzar oficialmente la fusión de linaje de 3 días, así que hoy tenía que dormir bien para que su estado se ajustara lo mejor posible. En cuanto a por qué no durmió en la exquisita cama para gatos que Roman Watson le había regalado a Alice, sino que durmió a los pies de la cama de Alice, fue porque Charlie sentía que no dormir en una cama para gatos era el último vestigio de dignidad que le quedaba como alma humana. Era humano, solo que su alma residía temporalmente en el cuerpo de un gato. Lamerse las patas y el pelaje podía ser comprensible por instinto, pero las camas y los rascadores para gatos eran cosas que jamás tocaría. Charlie. Temprano en la mañana, cuando el primer rayo de sol brilló a través de las cortinas en la habitación del orfanato, un grito agudo resonó por todo el orfanato, despertando a Charlie, que dormía profundamente. Sí, ayer, debido a que no cultivó el sonido del trueno del tigre leopardo, Charlie tuvo un sueño después de mucho tiempo. En el sueño, sus puntos de experiencia seguían aumentando como un tren, y su rango crecía vertiginosamente. Su valor mágico llegó incluso a alcanzar cientos de miles, y tras transformarse en humano, ya no tuvo que preocuparse por el problema de la insuficiencia de su valor mágico. Charlie bostezó, miró a Alice, que lo sostenía en brazos y saltaba alegremente en la cama, y sonrió con impotencia. Al fin y al cabo, era una niña. Desde que Alice recogió a Charlie, la humana y el gato siempre habían estado juntos. Incluso cuando Alice fue a la escuela Hogwarts de magia y hechicería, ese extraño mundo mágico para aprender magia, Charlie siempre estuvo a su lado. Esta vez se marchó repentinamente durante 5 o 6 días a un lugar tan lejano como Francia, así que uno puede imaginarse el estado de ánimo de Alicia. Además, Charlie siempre fue muy misterioso. Ella siempre tuvo la sensación de que el viaje de Charlie a Francia esta vez no era tan sencillo como él decía, y temía profundamente que, una vez que Charlie se marchara, jamás regresaría. Al despertar esta mañana y ver de repente a Charlie tendida en su cama, el corazón de Alice se llenó, naturalmente, de sorpresa y alegría. Así que, como cualquier niña pequeña, cogió a Charlie en brazos y saltó sobre la cama para expresar su alegría interior. Después de haber desayunado abundantemente con Alice y los demás, Charlie empezó a charlar con Alice. Alice habló de las experiencias vividas después de que Charlie se marchara, como cuando Roman se tomó el tiempo de llevarla a ella y a sus hermanos menores del orfanato a pasear en yate por el Támesis e ir a pescar.
Y Charlie también habló de lo que vio y oyó en la calle mágica de París, solo que no mencionó las peligrosas experiencias de invadir el Ministerio de Magia y liberar al gato Wampus. Charlie, ¿conseguiste las cosas que fuiste a buscar a París? Alicia preguntó con cierta curiosidad. Charlie asintió. Lo tengo. Estaba a punto de decírtelo. A partir de esta tarde, me quedaré en el sótano durante 3 días. Durante estos 3 días, colocaré amuletos defensivos y protectores en el sótano, así que deberías decirle al decano, a Sofía y a los demás que no bajen al sótano. Saldré dentro de 3 días. ¿En el sótano? ¿3 días? En el rostro de Alicia apareció una expresión de confusión. Sí, puedes entenderlo como que necesito crecer rápidamente durante estos 3 días, pasando directamente de la etapa juvenil a la madurez, así que necesito dormir en un entorno absolutamente seguro. Charlie lo explicó de nuevo. No podía contarle a Alice sobre la fusión de linaje. No es que no confiara en Alice, sino que principalmente no quería que Dumbledore, ese viejo mago al que le gustaba espiar usando legilimencia, supiera de su as bajo la manga. La fusión de linaje era diferente del animago anterior. El animago lo transformó de una criatura mágica en un mugle común y corriente, y su capacidad de combate no aumentó, así que no importaba si Dumbledore lo sabía. Además, dado que todo el proceso de transformación en animago requería la ayuda de Alice, no podía ocultarlo aunque hubiera querido. Capítulo 170 Fusión de linajes, el poder mágico se dispara. Sin embargo, Bloodline Fusión era diferente. La fusión de linaje no solo le otorgó una forma de transformación adicional, sino que también aumentó significativamente su fuerza, lo que la convirtió en la herramienta perfecta para conservarla como un as bajo la manga. Si alguna vez necesitaba tomar decisiones que Dumbledore considerara inaceptables, podía cambiar de forma, asegurándose así de que Dumbledore nunca descubriera que era él. Por lo tanto, Charlie no tenía intención de que nadie supiera de la fusión de linaje. Casualmente, después de esta fusión de linaje, cruzaría el umbral de la infancia directamente a la madurez, por lo que usó esto como excusa para explicárselo a Alice. De hecho, comparado con el orfanato Strong, Charlie podría haber elegido dormir en el bosque prohibido, ya que, al fin y al cabo, era su territorio. Pero no lo hizo, porque sabía que las criaturas mágicas del bosque prohibido habían sido sometidas por la fuerza gracias a su poder, y en el fondo, Charlie no confiaba plenamente en ellas. Si sufriera un ataque durante esos 3 días de letargo, no tendría absolutamente ninguna capacidad para resistir. Pero el orfanato Strong era diferente porque podía confiar plenamente en Alice, y Charlie sentía que el factor de seguridad sería en realidad mayor en un entorno mugle. De acuerdo, lo entiendo, Charlie. Daré instrucciones a la directora, a Sofía y a los demás. Aunque Alice no entendía por qué dormir durante 3 días le haría pasar de la infancia a la madurez, Charlie siempre había sido tan extraordinario que ella no hizo más preguntas. Para ser sincera, tenía muchas ganas de ver cómo sería Charlie en su etapa adulta. A las 2 de la tarde, en el sótano del orfanato Strong, Protego, barrera impenetrable, encantamiento repelente de mugles. Después de que Charlie lanzara 3 hechizos sobre el sótano sucesivamente, encontró un lugar cómodo en un rincón del sótano y se tumbó. Abrió su panel de atributos, seleccionó el linaje del gato Wampus en la opción fusión de linajes y pulsó fusionar. Su conciencia comenzó a desvanecerse gradualmente y, tras unas cuantas respiraciones, todo su cuerpo felino entró en el sueño más profundo. Fusión de linaje activada, el huésped comienza su evolución. División del ADN, recombinación del ADN, fusión del ADN. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Charlie comenzó a cambiar. Su tamaño era al menos 3 o 4 veces mayor que antes, su cola se había alargado y sus 4 patas blancas eran más robustas, como si se hubiera transformado instantáneamente de un gatito en un gato adulto. Por supuesto, en realidad tenía el tamaño de un gato doméstico adulto normal, solo que con la cola más larga. En general, su aspecto apenas había cambiado, salvo que su tamaño se había multiplicado varias veces. Sin embargo, al mediodía del segundo día, su cuerpo experimentó otro cambio extraño, y esta vez el cambio fue muy evidente porque su tamaño aumentó significativamente. Basándose en los cambios anteriores, esta vez creció más de 10 veces su tamaño, y su apariencia también cambió drásticamente. Si uno podía darse cuenta a simple vista de que Charlie era un gato antes, entonces, a primera vista, la reacción inmediata no sería la de un gato, sino la de un leopardo. Específicamente, un leopardo especial con 6 patas, que era al menos el doble de grande que un leopardo común. De hecho, esta fue la segunda forma después de la fusión de linaje de Charlie. La forma del gato Wampus.
Sin embargo, comparado con el frágil y cicatrizado gato Wampus del circo de París anterior, el gato Wampus en el que Charlie se había transformado ahora era robusto, con pelaje brillante y músculos claramente definidos. Sin duda, un ejemplar de primera categoría entre los gatos Wampus. Al mediodía del tercer día, el cuerpo de Charlie volvió a cambiar, regresando a su forma adulta de gato fantasma. En ese momento, Charlie abrió lentamente los ojos. La fusión de linaje de 3 días había terminado. Charlie sentía como si hubiera tenido un sueño muy largo, un sueño tan largo que abarcaba todo, desde sus primeros recuerdos después de nacer, ser víctima de trata de personas, mendigar y robar todos los días, ser adoptado por su amo, crecer mientras asistía a la escuela con su hermana mayor, y finalmente luchar en combates de boxeo clandestinos en el extranjero, hasta ser asesinado a tiros. Tras haber renacido en este mundo hace más de 2 años, a causa de este sueño, el anhelo que había reprimido en su corazón surgió repentinamente como olas. Echaba de menos a su maestro, a su hermana mayor y a aquellos hermanos mayores con los que solía practicar artes marciales en el patio. Sin embargo, sabía que tal vez nunca volvería a verlos en esta vida, porque esta vez no solo se había ido al extranjero, sino a un mundo completamente distinto. Quizás cuando fuera lo suficientemente fuerte, incluso podría encontrar la manera de regresar. Charlie reunió los pensamientos caóticos en su mente, los reprimió a la fuerza y comenzó a abrir su panel de atributos para comprobar los cambios después de la fusión. Ante esa mirada, una expresión de agradable sorpresa apareció inmediatamente en sus ojos. Nombre: Charlie, rango 10, raza: gato fantasma / gato Wampus, edad: 3 años, madurez, experiencia 00/100 poder mágico, 2000/2000 talentos de linaje. 1. Fantasma, tras la activación, la velocidad aumenta al doble. Consume 10 de poder mágico por minuto. El efecto se debilita en la forma de gato Wampus. 2. Legilimencia, tras su activación, al establecer contacto visual, se pueden leer los pensamientos y recuerdos de la otra persona. Consume 100 puntos de poder mágico por minuto. El efecto se debilita en la forma de gato fantasma. 3. Telepatía, tras su activación, mediante el contacto visual, se pueden transmitir los pensamientos a la otra persona. Consume 100 puntos de poder mágico por minuto. El efecto se debilita en la forma de gato fantasma. 4. Hipnosis, tras su activación, se puede hipnotizar a la otra persona mediante el contacto visual y ejercer control mental. Consume 500 puntos de poder mágico por minuto. El efecto se debilita en la forma de gato fantasma. Puntos de habilidad. 1. Puede forzar directamente que el rango de una habilidad aumente un nivel. Habilidades: 1, 2, 3. Fusión de linaje. Fusión secundaria posible después del rango 20. Actualmente capturada. Linaje del gato espíritu Magda. El resultado de esta fusión de linaje sorprendió de verdad a Charlie. Había previsto la forma de gato Wampus y los talentos de linaje del gato Wampus, pero originalmente pensó que solo podría usar los talentos de linaje del gato Wampus cuando se transformara en dicha forma. Ahora, al observar la descripción del panel de atributos, se dio cuenta de que incluso en forma de gato fantasma, podía usar las habilidades de talento del gato Wampus, aunque el efecto no era tan fuerte como cuando se transformaba en un gato Wampus. Pero esto ya era muy bueno, ya que seguramente aparecería en público la mayor parte del tiempo en su forma de gato fantasma. Por supuesto, esto no era lo más importante. Lo más importante era que no esperaba que su valor de poder mágico aumentara tan drásticamente después de la fusión de linaje. 2000 puntos de poder mágico. Esto representaba un aumento de 10 veces. Debes saber que se esforzó mucho para alcanzar el rango 10, solo para tener 200 puntos de poder mágico. Esta fusión de linaje elevó directamente su poder mágico a 2000. Fue como hacerse rico de la noche a la mañana. Sin embargo, pensándolo bien, era comprensible. La razón principal por la que su poder mágico era tan bajo antes era que, aunque su raza, el gato fantasma, era una criatura mágica, era una de las criaturas mágicas de nivel más bajo. Era comprensible que su poder mágico fuera bajo, y que anteriormente aún se encontraba en la etapa infantil de un gato fantasma. Ahora bien, la razón por la que había aumentado tanto su poder mágico de golpe era, por un lado, que había pasado directamente de la infancia a la madurez, y por otro lado, que se había fusionado con el linaje del gato Wampus. El gato Wampus era una criatura mágica de clase XXXXX de primer nivel. El poder mágico en su cuerpo ciertamente no estaba al mismo nivel que un gato fantasma.
Por lo tanto, cuando estos dos factores se combinaron, provocaron que su poder mágico se multiplicara por 10, alcanzando un efecto de 2000 puntos de poder mágico.